¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Las opiniones, el relato, la narración, el storytelling, como se dice ahora, lo que ustedes quieran. Después están los datos. Miren este dato, que es más que un dato, una trompada. 17 millones de argentinos son pobres. 17 millones de argentinos son pobres, los dice el INDEC. 36,5 es la pobreza. En realidad es una foto que atrasa. Si vos medís ahora, en realidad se va a saber dentro de unos meses, con la inflación galopante va a ser más grande. Bajó un poquitito con respecto al semestre anterior, pero no lo suficiente como para traccionar y rescatar a esta Argentina que se va hundiendo. Ayer veíamos las fotos de la gente en su celular, una especie de mini pueblada en Ramos Mejía, de gente protestando porque le robaban las ruedas. Fondo de olla. Bien, 36,5 de pobreza. Y ahora la alarma mayor. Indigencia, que es ya gente que tal vez no come todos los días. Los indigentes de Argentina son 8,8. Si vos me apurás, casi el 10% de la Argentina. Claramente es un poquitito menos. Pero es dramático pensar que casi 1 de cada 10 argentinos come salteado. O no tiene quizás agua potable, vive en condiciones lamentables. Esta es la realidad de ahora de un modelo productivo, de una matriz que dio frutos sin sustentación en el tiempo, se agotó. Por supuesto, Macri hizo lo que hizo después, sobre todo en la segunda parte, la economía no caminó, pero ya van 3 años de un gobierno que venía a devolverte el asado. Le iba a sacar la plata a las LELIQs, a la bicicleta financiera, y eso iba a ir a los jubilados y a tu heladera. Bueno, no solamente va a las LELIQs para frenar la corrida cambiaria, sino que además no hay heladera con carne y los jubilados están perdiendo y las capas de menores ingresos sobre todo. ¿Por qué? Básicamente por 2 cosas. La inflación galopante y la precarización del empleo. El empleo que crece es el empleo básicamente informal, algo de los monotributos, etc. Y yo te pregunto, ¿conoces a alguien o a cuántos conoces, amigos de amigos, familiares, que hayan conseguido un empleo formal, un empleo, como decimos, lo tomaron en blanco, lo mandaron a hacer el preocupacional, por fin va a tener estabilidad? ¿Te pasa que hace mucho que no ves demasiada gente siendo tomada formalmente en blanco? Por ahí algunos sí consigue, pero ¿viste cuánto te sorprende cuando aparece esa calidad de empleo? Bueno, especies medio en extinción, empleo formal en Argentina. Y vos decís, frente a los problemas que se agravan, ¿hay intentos de herramientas nuevas? ¿Qué está haciendo el Congreso? ¿Qué está haciendo el Poder Ejecutivo? Desde el cerebro del partido político que nos gobierna, ¿en qué están pensando? Básicamente en lo mismo, en que la actividad económica traccione la demanda y que la demanda traccione entonces la oferta y que así entonces de abajo hacia arriba otra vez haya más gente empleada y entonces el círculo virtuoso del consumo está agotado. Y el gobierno parece insistir con las mismas herramientas. ¿El Congreso en qué está pensando frente a estos números? Ahora vamos a ver. La que ya prendió las alarmas y tuiteó, en 5 minutos lo vemos, es Cristina. Preocupadísima por el aumento de la indigencia. ¿Qué clase de gobierno nacional, popular y distributivo somos? Que nuestra franja más de abajo, que además nos vota, está cada vez más adentro del barro. Bueno, Cristina está preocupada, no lo decimos nosotros. Bueno, ¿qué está haciendo el Congreso? ¿Qué está haciendo Cristina por eso? Bueno, adivinen qué, quiere ampliar la Corte. ¿Te acordás cuando le decían a Macri el cemento no se come? Bueno, yo no sé qué de la justicia se come y de la Corte ampliada se come. Tampoco tengo muy en claro para qué sirve en materia económica suspender las PASO, porque eso es otro que está en carpeta. Decís, che, ¿hay un comité de emergencia pensando en cómo resolver esta indigencia que crece? No, pero hay un comité de emergencia viendo si definitivamente para
obstruirle el camino a la oposición, suspenden las PASO. Ahí está la agenda del gobierno. Y cierro con algo que vengo mencionando. Yo no te digo que hagan una flexibilización laboral y que vuelva el ticket canasta de los 90. Mucha gente se quemó con eso. Ahora, que haya habido problemas en esas reformas laborales, ¿obstaculiza que se pruebe algo nuevo? Sin tocar derechos adquiridos, ¿hay alguna forma de facilitar las cosas para que la gente que está afuera, la mitad de la informalidad, la mitad de los que trabajan, están en la informalidad, que puedan entrar? ¿Alguien está pensando en cómo entrar a todos ellos para que además el Estado recaude más, haya más gasto social que se pueda hacer a partir de ello, las cargas sociales, las jubilaciones, más seguridad? Nadie está pensando en eso. Yo quiero ahora compartirles, cuando pase a saludar a mis compañeros, la preocupación de Cristina Kirchner, que hace 1, 2, 3 y se cruza de vereda como si fuera una consultora externa y no el cerebro del partido político gobernante. Acompáñenme. Está Lucía Salinas. ¿Cómo estás? Muy Pablo buenas de noches. León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. ¿Qué tal? Y Osvaldo Bazán. Buenas noches. Tuiteó Cristina preocupada por el crecimiento de la indigencia, que creció 0,6. Exactamente, son 3 tweets que hizo la vicepresidenta hace un rato nomás, hablando de estos números que da el INDEC, pero fundamentalmente veamos, son 3 que pone. El INDEC publica hoy datos sobre el descenso de la pobreza del 37,3 al 36,5 en el primer semestre del 2022. Es Cristina, no un analista político de un medio hegemónico, ¿eh? Sin embargo, en el mismo periodo la indigencia aumentó del 8,2 al 8,8. Esto evidencia el impacto del fuerte aumento de los precios de los alimentos. Primer tuit. Ahora vamos a ver cómo completa ella, que va a pedir medidas. Exactamente, Cristina, como vos decías, se pone en un análisis como vicepresidenta, no como vicepresidenta, sino como una persona que analiza el gobierno de otro, y habla concretamente de que tienen que haber más medidas atacando la indigencia y pide una intervención fuerte del Estado en el tema de los alimentos. A ver, el segundo tuit. Está más que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad. O sea, Bien. claramente, otra vez son los empresarios, las empresas alimentarias, los que generan esto. No hay ninguna mirada respecto de cuestiones vinculadas al déficit, ni a emisión, A la ni ninguna otra macroeconomía. cosa. Y el tema de la demanda es importante porque lo que está diciendo no es que la gente consume mucho y de ahí viene. Está diciendo todo lo contrario. Está reconociendo además que esta inflación y estos índices de pobreza y de indigencia se dan en cierta situación de no tan alto consumo, al menos por lo que dice. Está reconociendo que tal vez esté bajando el consumo Sí. y además de algo preocupante, que son alimentos. Entonces miren este último tuit. El Ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector, se refiere a alimentos, y al mismo tiempo diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia. Es decir, ahí Desarrollo Social le van a pedir un esfuerzo extra para cubrir ese aumento de la indigencia. Por supuesto, esta es, porque vos podés decir, Cristina no reunió, o si lo hizo, además tuitea públicamente, le marca la cancha al ministro de Economía, le marca la cancha a Desarrollo Social, como si no estuviera dentro del gobierno o como si estuviera con una separación de criterios. Pero además, en principio sí, es como una comentarista, pero aparte una comentarista poco seria, porque cuando vos estás diciendo lo que pasa es que se aumentan los márgenes de ganancia, mostrame cuáles son esos márgenes de ganancia que están subiendo, porque la verdad no parece tan claro que en todos los casos lo que haya es un aumento de ganancia de parte de los empresarios. Digo, la verdad que como comentarista también deja mucho que desear. Igual hay un tema que es, este número
marca que la pobreza en el conurbano bonaerense es el tercer distrito del país más pobre, la pobreza llega al 42%. Un montón. Entonces, analizar que en el conurbano, el lugar, siempre decimos, el territorio del cristinismo, la pobreza sea del 42%, no tiene que ver nada más que la mezquindad o la mirada de las empresas alimentarias. Hay un problema más de fondo, que el peronismo, que es el que ha gobernado mayormente desde el regreso de la democracia hasta aquí, no resolvió en su bastión, que es el conurbano bonaerense. Al menos hay que reconocerle que hoy tuitea sobre un problema concreto y real del gobierno que ella integra y que ella es responsable de haberlo conformado como está conformado también, y no sobre su agenda tan mezquina hasta ahora que tenía que ver exclusivamente con la justicia. Pero está bien. Interviene sobre dos ejes que son del menú tradicional del kirchnerismo, y es más control sobre las empresas de alimentos y más cobertura de alimentos para los indigentes, lo cual está muy bien, pero es la vieja fórmula. No hay ninguna duda de que hay a esos indigentes que se agregaron. Además, hay que asistirlos. No hay margen para no asistirlo, porque el pibe que no come ahora no va a tener el cerebro para competirle al pibe de al lado, para trabajar, para estudiar, para crecer, para desarrollarse. Eso va a pasar si no asisten. Ahora, después el repertorio es el de siempre. Sí, y además no dice hay que intervenir más de manera eficaz. O sea, para ella no hay una política eficaz. Sí. Está diciendo, todo lo que dice que hay que hacer es porque no hay, en todo caso. Y si uno mira, hay opiniones distintas ahora en el kirchnerismo o en el gobierno sobre si es o no una marcada de cancha esto a Sergio Massa. Ahora, si uno analiza el tuit, claramente lo que hay es como una especie de... Bueno, acá hay un problema que economía no está resolviendo, y es un discurso distinto, por ejemplo, al que expresa Matías Tombolini, que no dice, como decía Feletti, acá es culpa todo de los empresarios. O sea, hubo un intento de giro discursivo de Massa y de su equipo sobre la negociación con los empresarios, qué es lo que genera y qué es lo que no genera inflación, que acá Cristina dice, no, yo no decía esto. Está marcando la cancha en ese punto. Estamos otra vez viendo, analizando a ver los mensajes divinos de la señora, cuando en realidad, siendo vicepresidenta, podría tener una reunión con el presidente, con el ministro de Economía y decir, bueno, se trata de esto. Ahora, resulta que tirar tweets como si fuera una manera de gobernar, no es una manera de gobernar. No, bueno, es una manera, ¿sabes, Osvaldo? Es una manera de dejar testimonio ante escribano público, entre comillas, de que ella no está de acuerdo con esto que está sucediendo. Bueno, pero que vaya y lo digan en las reuniones donde tienen que hacerlo, porque esto es solo tribuna. Pero esto no cambia nada. Es tribuna y especulación electoral también, es cubrir su territorio y sus votantes. Sí, porque con esos tweets le habla a los propios. Esto no es mío, esto no es verdadero kirchnerismo. Lo que siempre contamos, de que el Frente de Todos se formó con un miembro de cada tribu, el ministro de un grupo, el viceministro del otro. Bueno, acá el ministro de Economía es Massa por decisión de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Entonces, Cristina está diciendo, el Ministerio de Economía está haciendo esfuerzos, pero tal cosa. Entonces le está diciendo públicamente, despegándose públicamente, claramente, yo no estoy de acuerdo con esto y pido una política. Pero claramente el ministro de Economía es Massa por decisión de Cristina Fernández de Kirchner. Y en off te dicen, si no es Massa, en el banco de suplentes no hay nadie. Es decir, no hay un repertorio suplente que decís, esto no funcionó, pero podemos probar con esto otro. ¿No será que hay un problema macroeconómico que se fue acumulando en los últimos años en Argentina? Incentivado por ella misma. Por supuesto. Bien. Está con nosotros Hernán Lombardi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Demos una vuelta por otro lugar primero. Hay una serie de fenómenos que vemos de la crisis aumentada y la tensión y la intransigencia también como bandera, ¿no? No hubo un acuerdo, tema neumáticos, no hubo un acuerdo aquí muy cerquita en desarrollo social, están acampando. Sí, viene demorado por eso. Y en una escala cortado, Diego. Sí, en una escala después más pequeña, pero no por eso menos prepotente, el emblema del candado, una estudiante le puso candado a una de las puertas del Pellegrini en esto de las tomas. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Yo creo que el gobierno no gobierna porque te agregaría el tema mapuche. Te agregaría el tema mapuche, que es un tema... digamos, a veces yo pienso que desde Buenos Aires no vemos con la suficiente crudeza lo que pasa en la Patagonia.
acá, bueno, vos conocés bien la Patagonia, has estado, muchos, hemos estado muchísimas veces, lo que pasa en Bariloche, lo que pasa en Esquel, lo que pasa en Bolsón, lo que pasa en San Martín de los Andes. Vos imaginate que si el último reservorio, llamo de las fuerzas federales, es la Gendarmería, y la Gendarmería retrocede, vos imaginate el nivel de indefensión que tiene hoy cualquiera que vive en Villa Mascardi o en las zonas aledañas. Es un nivel de indefensión brutal. Entonces, si vos agregás todos los temas, yo digo, es un gobierno que no gobierna. Por eso, ayer presentamos un proyecto, para citarlo al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que vaya a la Cámara de Diputados de la Nación. Aníbal Fernández tiene que ir a la Cámara de Diputados para explicar tantas cosas, pero en particular el tema mapuche. Vos, de nuevo, vos imaginate que dejaste a la gente prácticamente en la intemperie con un grupo terrorista, porque es un grupo terrorista de estos pseudo mapuches. ¿Y por qué digo terrorista? Yo no digo, es que yo uso las palabras, trato de ser lo más cuidadoso posible. Un grupo terrorista, porque hace política mediante el terror. Eso se llama terrorismo. No hay que tener miedo a esa palabra, es una palabra horrible, pero es un concepto que está sucediendo. Si hacer retroceder a la Gendarmería, hay que preguntarle por qué retrocedió la Gendarmería. El ministro Fernández, ¿retrocedió porque usted le dio la orden? ¿Retrocedió porque ustedes no los apoyan, entonces tienen temor que en una situación de conflicto los que terminan siendo presos son ustedes gendarmes? ¿Vos te das cuenta lo que está pasando, cómo se siente alguien de nuevo? Digo Bariloche, San Martín de los Andes, digo Junín de los Andes, digo todo, porque es un fenómeno que a veces uno lo ve en Villa Mascardi, pero está muchísimo más extendido de lo que uno cree. Si agregás, hoy yo miro para la palabra intransigencia. La intransigencia, de los chicos en las escuelas. Yo participé del movimiento estudiantil, fui presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería durante la dictadura. No, decir, fui joven. No soy joven, eso no es así, soy joven. Porque la juventud se lleva en el espíritu. Pero digo, vos ves el nivel. Es cierto que cualquier joven tiene una cuestión de un desafío a la autoridad y eso es parte, digamos, del movimiento cíclico que hace una sociedad vital. Yo eso no me asusta, francamente. Ahora, cuando veo las cosas que se hacen, ¿por qué motivo se toman las escuelas? Digo, esto es una locura. Y están incentivados desde el mismo kirchnerismo. Cuando vos ves cómo se discute, porque te agrego un elemento más, cómo entró el sindicato de camioneros a un lugar donde se estaba trabajando. Entra no tengo más remedio que decir, una horda y faja a los tipos que están trabajando adentro. Entonces, no se puede así. El gobierno tiene que poner, de una vez por todas, decirse a gobernar. ¿Tiene costos políticos? ¿No tiene costos políticos? Yo creo que lo peor que nos puede pasar a los argentinos es que vivamos en esta anomia, la sensación de que nadie gobierna. Bien, con respecto a neumáticos, Pablo, estaba muy enojado Sergio Massa hoy. Fue a la Cámara a exponer a Cámara de Diputados y en un momento se cruzó con, creo que es una diputada de izquierda, y reforzó algo que vos ya sabías desde anoche, que es que Massa escuchó al dirigente de neumáticos, a Crespo, y dijo, está mintiendo, sí hubo negociaciones, sí lo atendió nuestro gobierno. Exactamente, cuando nosotros estábamos transmitiendo acá la conferencia de prensa de Crespo, desde el Ministerio de Economía estaban viendo en vivo lo que decía Crespo y decían lo que él dijo hoy, que es un mentiroso Crespo, esa es la palabra que usó Massa, porque hubo una reunión del SUTNA, dos reuniones en realidad, con José Ignacio de Mendiguren. Esa negociación sigue en estos momentos, es muy probable que haya un cuarto intermedio y que haya, porque hay otras vías que están tratando de resolver. Es un caso testigo y es lo que decíamos hace unos días. Massa, que viene mostrando que en 50 y pico días empezó a dinamizar todo lo que pasa en la economía, se le plantó este tema y no puede frente a la mesa automotriz, a lo caro que es el tema automotriz en Argentina, que ese tema se le pare. Miren cómo reaccionaba hoy Sergio Massa. No solo no miento, mintió ayer el sindicalista del neumático que dijo que no había sido atendido en el Ministerio de Economía cuando el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, se reunió una vez con él y Pablo Moyano y otra vez a solas. Entonces, el que mintió es Crespo, diputada. Continúe, ministro, por favor. Hombre, Pablo Moyano, claramente. Pablo Moyano es el hombre que está tratando de tender puentes, el que amenazaba con irse de la CGT y que ya está en Olivos para cenar con Alberto Fernández, después de que decidió no irse de la CGT, está tratando de ordenar eso. Ahora, Lombardi, vamos a ser sinceros en esto. Amagó, amenazó, advirtió, usemos el verbo que cada uno quiera, Massa con abrir la importación.
no hace falta ser un gran analista político para darse cuenta que si hubiera hecho esa amenaza un ministro de Economía, un presidente de otro signo político, quizás, bueno, hubiera habido medidas contundentes del sindicalismo, hubiera sido una reacción más fuerte. ¿Qué imaginan si les tocara hacer gobierno? Porque los problemas uno sospecha que no van a mejorar de acá a un año y algo. No, yo creo que ya este gobierno probó haciendo un pastiche de medidas y contramedidas, un pastiche de funcionarios que dicen blanco, funcionarios que dicen negro. Yo lo he dicho muchas veces. El presidente de la Nación el lunes dice blanco, el martes dice negro y el jueves hace lo que dice Cristina Fernández. Esa ha sido la lógica. Pero no es, ni siquiera estoy describiendo hechos, ¿no? Entonces, ese pastiche no funciona. Entonces nosotros tenemos que poner en marcha un programa de gobierno con una mayoría clara, insisto, el tema contundente en cuanto a la mayoría y nítido en cuanto al mandato, y ese va a ser el programa que se tiene que llevar adelante. Porque, ¿sabes cuál es mi temor real? Lo digo con toda sinceridad. Que a veces la dirigencia política esté por atrás de la demanda de la gente. Yo siento, yo vengo de La Matanza hoy, así que estoy un poco entusiasmado por el recibimiento que tuvimos con Alejandro Finocchiaro ahí. Entusiasmado, la verdad, viste, que vos decís, uy, ¿cómo nos recibirán? La verdad que nos recibieron muy bien. A veces siento que la gente quiere cambios más profundos, que lo que a veces nosotros mismos, la dirigencia quiere, que la dirigencia sea un peso muerto para su pueblo. Cuando dice dirigencia, ¿también se refiere a ustedes? Sí, también a nosotros. También a nosotros. Pero a mí nunca me gusta poner el defecto en el otro. A lo mejor lo pongo también en uno mismo. Es decir, y si la gente quiere cambios mucho más, la gente se hartó de esta decadencia. Pero ¿cómo eso que vos decís que es interesante, ¿cómo te lo expresan a vos en la calle? ¿Qué te dicen para que vos digas, bueno, quieren un cambio más estructural y están dispuestos a soportar el sacrificio que implica un cambio? Es una buenísima pregunta. La gente te dice, te digo, a mí tampoco me gusta decir exégeta, yo hablo por la gente. Yo te recorto frases, te digo, la gente dice, a lo mejor ustedes no lo supieron explicar o nosotros no entendimos que estábamos en un camino. Que ese camino implicaba sacrificios, pero que iba a tener un largo plazo consistente. Usted, y de nuevo, te critican, o ustedes no lo supieron explicar, o nosotros no lo supimos comprender. Pero ahora es distinto, porque ahora nos damos cuenta que el cambio tiene que ser profundo. Pero los sacrificios serán mayores. ¿Cómo? ¿Me permiten? Y te pone ejemplos concretos, te pone ejemplo tarifa, por ejemplo, que es un tema delicado. Puedo volver a vos en un minuto. Está Javier Lozano desde Olivos. Está entrando a Olivos Pablo Moyano para ser recibido por el presidente. Te escuchamos, Javier. Diego, buenas noches. Sí, Pablo Moyano y también dirigentes del Frente Sindical que él lidera, que conduce, están entrando ahora a una invitación que realizó el presidente en el día de ayer. Bueno, ustedes recordarán que el lunes pasado otro grupo importante de dirigentes de la CGT, principalmente referenciados con los denominados gordos e independientes, con los otros dos cotitulares de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña. Bueno, lo que había llamado la atención es que Pablo Moyano ni siquiera había sido invitado. No quedó claro si la lista la habría hecho el Presidencia o la habrían hecho los propios dirigentes de la CGT. Ayer hubo todo rumores con respecto al malestar que esto habría generado por el desaire que habría sufrido Moyano. Hubo un plenario del Frente Sindical en el Sindicato de Camioneros en Constitución. Bueno, finalmente no llegó la sangre al río. Pablo Moyano se mantuvo en la CGT y ha trascendido que el propio presidente llamó, lo atendió Hugo Moyano, que estaba con su hijo, le pasó el teléfono y el presidente le dijo, se disculpó, dijo que él no tenía que ver con la invitación a los dirigentes sindicales, que por supuesto él tiene muy buen vínculo, especialmente con Héctor Daer, pero sí, los invitó al sector de Pablo Moyano esta noche a otro asado aquí en Olivos. Acaba de entrar Pablo Moyano, también lo vimos a Omar Plaini del Sindicato de Canillitas y a Mario Paco Manrique del ESMATA. Están entrando ahora los autos por el portón de Villate, así que nueva cena, recomponiendo, restañando heridas y bueno, en el propio seno de la CGT. Ayer, bueno, los dirigentes sindicales dijeron que ellos quieren pedirle al gobierno medidas paritarias abiertas, el bono o suma fija para los trabajadores, tanto del sector privado como del sector público. Así que comienza otra cena aquí en Olivos del presidente con otro sector de la CGT. Otro asado de contención. Vamos a llamarlos así, son asados de contención. Pablo,
amagó que sí, que no, pero lo significativo ahí es que Pablo Moyano apoya a Crespo del sindicato de neumáticos. Ahí está la cuestión. Sí, bueno, claramente es así. Pablo Moyano es un hombre cercano ahí, por eso amagaba con irse. Son clave los nombres que recién nos contaba Javier, que están en la mesa, otro asado más. Ojalá les pongan ensalada por su salud. Omar Plaini, el Canillita, Mario Manrique de Les Mata son los que le dijeron a Pablo Moyano: pará, no podemos dinamitar todos los puentes, no podemos romper todo. Aparte, Alberto Fernández comió un montón de veces y lo atendió un montón de veces a sola a Pablo Moyano todo este tiempo. Entonces, hoy quieren parar, pero acá hay una negociación y acá hay una línea, porque este sector es el que le pega más duro a Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, tal vez el último albertista con algún tipo de juego importante del gabinete, además de Santiago Cafiero. Javier. Así es, y bueno, como decía recién Pablo, el propio Moroni estuvo en el asado del lunes hace pocas horas aquí en Olivos, y justamente es uno de los pocos, digamos así, albertistas que quedan en el gabinete y de muy buen vínculo tanto con los gordos de la CGT como los independientes, no tanto con el sector de Pablo Moyano, que como todos sabemos, y la corriente federal, que son dirigentes más referenciados con Cristina Kirchner, entre ellos Sergio Palazzo de la Bancaria, que teníamos la duda de hoy si venía, pero no. Todos los que vienen hoy aquí a Olivos son el sector del Frente Sindical que lidera Pablo Moyano, por eso no solo hay diferencias de corte gremial, de política gremial, sino hasta de alineamiento político y referenciamiento dentro del Frente de Todos. Por eso, bueno, quedó claro que Pablo Moyano no deja su sillón en el triunvirato de la CGT, siguen las diferencias con los gordos, hay que remontarse a aquella movilización del 17 de agosto pasado, donde no estaban muy claras las consignas contra los formadores de precios. Y donde él se armó una tarima propia, ¿te acordás, Javier? Él se armó una tarima propia, dio un discurso ahí, todos quedaron medio helados, porque ¿cómo? Si no, ahí íbamos a hablar. Y él se largó, habló, después hubo como para reparar, armaron medio una conferencia la tarde-noche. Sí, en el sindicato de empleados judiciales. Claro. Bueno, ahí quedaron claras las diferencias. Después vino todo lo ocurrido del pedido del fiscal Luciani de la condena contra Cristina Kirchner. El sector de Moyano quería hacer una movilización de repudio, los gordos fueron para atrás, bueno, los sindicatos que responden a los gordos. También mucho más, la atención se sumó cuando fue el atentado a Cristina, también querían hacerlo. Bueno, una reunión en Azopardo donde Moyano incluso llegó a reunirse en la biblioteca del edificio histórico de Azopardo con la CTA de Hugo Yasky. Esto no cayó nada bien en el otro sector de la CGT. Bueno, está todo atado con alambre, claro, pero a ver cómo se paran frente a la crisis, está pelea, todo el mundo. Y las ambiciones de Moyano de quedarse con toda la CGT, bueno, hay que ver si en un congreso tiene los porotos suficientes, parece que no, pero bueno, lo concreto es que Alberto Fernández ahora recibe al sector de Pablo Moyano. Javier, muchísimas gracias. Paso un segundo por Jessica. ¿Cómo estás viendo esta idea de los asados de contención de la crisis? Qué difícil, es un retorno de la interna otra vez entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, porque lo que acá se ve claramente es, por un lado, la CGT en este asado, en este encuentro del lunes, hablando de realizar un acto del 17 de octubre para reforzar la figura del presidente, con una agenda completamente distinta. Alberto Fernández también encantado con esa situación, y por otro lado el kirchnerismo, representado en este caso por Pablo Moyano, tensionando la cuerda, cuestionando a Moroni. Es decir, hay un conflicto puntual que es el del neumático con un impacto en lo económico. Ahora, en el medio de esto está siempre la interna que con mayor o menor intensidad mueve los hilos detrás de escena, y no es que eso se terminó y tampoco es que Alberto Fernández no tenga poder de fuego, porque sí lo tiene. Vos fíjate, con esa lógica, coincidiendo con lo que dice Jessica, la lógica de la interna. Estamos premiando, porque predomina la lógica de la interna, a un dirigente cuyo gremio entró y fajó como una banda de mafiosos a los tipos que trabajan. Yo entiendo que el presidente lo va a retar duramente a Pablo Moyano. Le va a decir, imagínate las cosas que le va a decir. Estoy seguro, Pablo, que lo va a retar. Que no se repita. El mejor pedazo de vacío para Pablo. No, le va a decir, Pablo, separá a los dirigentes ellos tuyos en Sarandí que entraron, sancionalos, llevalos vos a la justicia penal. Por eso yo digo,
Este pastiche, que para tratar de arreglar entre ellos un lío, nos perjudica a todos los argentinos. Por eso yo insisto, Aníbal Fernández debe ir a la Cámara de Diputados de la Nación, porque tiene responsabilidad de seguridad, porque hoy el tema de seguridad pasa a ser clave en lo que está pasando. No podés dejar pasar cada una de las cosas que están sucediendo. Insisto con el tema mapuche, podríamos volver al tema del atentado contra Cristina Fernández, que no se dieron explicaciones serias, no se dan ninguna explicación seria sobre la cuestión camionera. Tienen que ir a la Cámara de Diputados, que no se asuste Aníbal Fernández. Le vamos a hacer preguntas profundas, pero los diputados representan al pueblo, no representan otra cosa. Tienen que ir a explicar. Bien. Hernán Lombardi, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Sonará la videollamada en 3, 2, 1. ¡Aló! ¿Me puedo quedar? Que me dijeron mucho. Bueno. Hola. Estaba enojado hoy, ¿eh? No. Por favor, le pedí 1000 veces a tu producción, porque yo no miento tanto, pero que no pongan más esa canción. Por favor. Estamos viendo, se le va transformando. Por favor. La luna de miel de los dólares a 200 del campo va terminando y aterriza de panza No, pero contra el primero cemento Sergio Massa. me estoy enojando. Bueno, Primero ¿qué quiero poner las cosas en claro. Imagínate si con los problemas que tiene el país yo voy a andar pensando en candidaturas. No, nadie nunca pensó eso, por favor. Ambiciones personales ahora. De lado. Se desenojó. Además, siento que estoy dando mis últimas pisadas en la vida política. Esa frase nos mató a usted dice no miento y dijo eso cuando usted está dando las primeras reales pisadas en la política. Ya lo pisé Alberto, pero ya no se puede pisar más las tarifas, así que son mis últimas pisadas. Yo economía vine por el bronce, Diego, y un poco por el litio también, pero sobre todo por el bronce. Que quede bien claro, ¿eh? Quiero entrar a la historia por la puerta grande y arreglar el desastre que dejaron Cristina, Macri y Alberto. Los voy a meter presos. Voy a barrer con los ñoquis de la se equivocó de discurso, como decía alguien. ¿Qué tiene humo? Perdón, no sé qué pasa. No es un saumerio. Tiene humo, sale humo cuando ¿Qué usted pasa? habla. Hablo yo y sale el humo. Palo Santo, debe ser Palo Santo. Sí. Efectos especiales. Sí. No, bueno, eso es para, a ver, igual es joda lo de las últimas pisadas. Mirá si me voy a retirar en mi mejor momento. Y bueno, con estos números de la economía, impossible. Sí. Además, viste que me chicaneó ella por Twitter. ¿Sí? Encima lo que tiene es que es bruta, viste que no sabe de economía. No, pero viste lo que dijo de economía. Que hay que intervenir más. Yo quiero liberar y ella quiere intervenir. No, ¿Es cierto que habló dos veces nada, hoy con la doctora? ¿Es cierto que habló 2 veces hoy con la doctora? A ver, por supuesto que tenemos diálogo institucional, Pablo. ¡Qué prolijo! Soy una persona seria. Por supuesto que tenemos diálogo con la vicepresidenta y con el presidente, obviamente, a quien le recomendé que para el asado de hoy haga solo achuras. A mí me encantaría que Cristina le diga en algún... ¿Por qué solo achuras? Porque, a ver, son más sabrosas y la verdad es que Alberto no está para comer de más. ¿Lo viste en el triciclo, el video ese? Oh, no. Me mata porque encima el gordo con la corbata que le llega ahí parece Jorge Corona, ¿viste? Y medio tambaleante. Como decía Corona. Bueno, por favor, seriedad. Respeto por la investidura presidencial. ¡Yo no miento! Me imagino una situación de pasarela, andate. Bueno, Cristina le pide dice, la prueba de amor, como Carlos Monti, ¿viste? La prueba de amor es que apliques la ley de abastecimiento. Bueno, la prueba de amor, anda y aplicales la ley de abastecimiento a las alimenticias. A ver, las nuevas generaciones de políticos tenemos que agarrar la posta. Basta de los mismos de siempre. Recambio. Es verdad. Menos de neumáticos, de todo. Pero quiero decirte que en esta nueva gestión quiero recordarle a
la gente... Con J. Que bueno, todavía no cumplió ni 2 meses 56. esta gestión. Me piden demasiado, ¿viste? Te lo voy a tratar de explicar con la misma claridad que lo expliqué hoy en el Congreso. Si me das un minuto te lo clarifico. A ver. Presten atención porque voy a dar muchas precisiones. A ver, voy a anotar. Yo quiero anotar. Entendemos que es clave y a los efectos de contribuir con el desarrollo y siempre poniendo en agenda las metas presupuestarias, tenemos que concentrarnos en enfocar un programa global con ejes estratégicos, obviamente dentro del marco de acuerdos que respeten la seriedad que requiere cada caso en particular y teniendo en cuenta lo que son nuestros problemas coyunturales. Modo Lizzy Tagliani te lo hice, ¿eh? Más claro, échale agua. Me nebulizó. No es que sumo, Sí. ya directamente nos nebulizó. Así se lo digo. Sí, bueno, ahora Bien. gastar la papota discrecionalmente. Estoy agarrando gustito a la lapicera, ¿eh? Bien. Pero bueno, Jerry Morales, para vos hay, ¿eh? Hay comidita, ¿eh? Basta de dar de Y otra comer. cosa, Diego, que me tiene muy contento. A ver. Es que me puse al hombro la crisis de los neumáticos y apretándolos un poquito a ese señor Crespo, los No, Bueno, todavía no sé. nada. Todavía No, está en tengo llanta. miedo de que después me Usted- venga de atrás Altamira y me pegue, ¿viste? Sí, Lo vi Altamira muy estaba duro bravo. ayer en tu programa. Sí, estuvo muy duro. Pero bueno. Bueno, Sergio En Tomás. política hay que saber cuándo ser bueno y cuándo ajustar clavijas. Bien. ¿Eh? Muchas gracias. ¿Me acompañan? Voy a recibir a José María Campagnoli. Vamos a hablar de justicia. Vos decís, pero ¿justicia? ¿Qué? ¿Acaso creen que está resuelto el proyecto de ampliación de la Corte? Tema vialidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Empecemos por esto último es decir, del cual en este momento no se habla, pero mañana o en 10 minutos se retoma el tema. La ampliación de la Corte, ¿tiene alguna viabilidad y tiene alguna utilidad? En mi opinión, no. En mi opinión, ya lo he dicho muchas veces, me parece un absurdo, sobre todo por los motivos que hay detrás de estos cambios, ¿no? Pareciera ser que el poder de turno en todo momento quiere manipular o tener una injerencia sobre el Poder Judicial, lo cual todos sabemos va en contra del sistema republicano. Pero los motivos formales que se han esgrimido para este supuesto cambio, realmente me parece que no tienen ninguna solidez. También se hablaba de una corte de 25 y 10 minutos antes de votar Era dijeron 15. que era mejor 15. Parece que no es serio la discusión que se está dando. Me parece que en este sentido ni siquiera la Comisión Veraldi estuvo de acuerdo en que había que cambiar el número de representantes de la Corte, porque sería la Comisión Veraldi la única comisión que estudió el tema, para bien o para mal, ¿no? La verdad que estos volantazos, esta especie de manotazo de ahogado, donde piensan que la Corte va a resolver todos los problemas judiciales que tiene el kirchnerismo, realmente es un atropello contra las instituciones de la República, cuando una de las principales instituciones de este país es la Corte Suprema, así alegremente se está pensando 15, 25, y no se entiende por qué. También es me parece un error pensar que porque haya más miembros va a haber más celeridad en la Corte, porque más miembros significa más discusión, más tiempo que el expediente está en el miembro 1, en el miembro 2, así hasta el 15, Pero realmente se va a perder mucho más tiempo. Y también me parece una ridiculez, con todo respeto de los que piensan lo contrario, el tema de las salas temáticas. Eso le iba a como decir. como si hubiese otro tema en la Corte que no fuese la Constitución. El único tema de la Corte es la Constitución. ¿Por qué? Explica eso, porque creo que no está claro, incluso para mí tampoco, exactamente qué es lo que hace la Corte. La Corte lo que hace es revisar la constitucionalidad de los fallos. Si el fallo que dictó cualquier juez de cualquier instancia, cuando llega a la instancia de la Corte, si ese fallo respeta la Constitución. Simplemente eso. Por supuesto que es mucho más complicado Pero, por y el ejemplo, estudio de un caso. para entender, porque desde el sentido común que puede estar equivocado, uno diría, bueno, no todo el mundo sabe de derecho ambiental, no todo el mundo sabe de derecho laboral, no todo el mundo sabe de derecho administrativo. ¿Qué los jueces saben todo profundamente de todos los temas, materia, arte o ciencia del planeta? A lo mejor, y este es el argumento que están dando para modificar, salas temáticas
paridad de género, etcétera. ¿Qué hay para decir de eso? Bueno, más allá del oportunismo político. Más allá del oportunismo político, vuelvo a decir, la única temática de la Corte es la Constitución. Cualquier fallo ambiental, laboral, de género, de lo que sea, que dicte un juez, va a tener que respetar las normas que están previamente establecidas en la Constitución Nacional, que de ahí es de donde nace todo el derecho. Y ya de antemano hay una Cámara Civil, hay una Cámara Laboral, hay una Cámara Penal, casaciones, un montón de jueces especialistas en eso. Pero lo que llega a la Corte es una revisión de la constitucionalidad del fallo que se haya dictado. ¿Qué quiere? Demos un paso más, aunque parezca obvio. ¿Qué quiere decir la constitucionalidad de un fallo? ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo está estructurado lógicamente? Si está bien argumentado, si entra en colisión con artículos. Parece obvio, pero digo... Es así. ¿Es eso? Es eso. Es eso. Lo que pasa es que, por supuesto, cuando hay 2 partes, 3 partes, muchas partes, todos van a opinar lo contrario y la Corte va a decir lo que corresponde en tal o cual caso. ¿Se entiende? Pero la principal temática es si se violó o no la Constitución. Ahora es la revisión de constitucionalidad de un fallo. Ahora vuelvo a Campagnoli. Déjeme girar. Lucía, los famosos viajes en avión donde Cristina llevaba elementos personales o para sus hoteles o para su casa en el Calafate, ¿eran o no eran cuestiones judiciables? Finalmente era un acto ilegal, era un delito y así lo confirmó hoy la sala de apelaciones, la Cámara de Apelaciones en Comodoro Pi, que dijo que Cristina Kirchner utilizó bienes del Estado financiados por el Estado, más de $600.000 para beneficio personal, para uso privado, para actividades que nada tenían que ver con su función pública, con su cargo de presidente de la Nación. ¿De qué hablamos? De haber utilizado al menos 5 aviones de la flota presidencial en distintos momentos de su gestión para trasladar muebles, ropa de cama, elementos de decoración, cables, máquinas para los gimnasios de sus hoteles ubicados en el Calafate. ¿Qué la complicó a Cristina Kirchner? Testimonios de pilotos y mecánicos de la flota presidencial. Mirá qué dijeron, Diego. Acá tenés a Alberto Luna, piloto del Tango 01, uno de los más utilizados. ¿Cuándo fueron estos testimonios? Estos testimonios fueron en el marco de la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas. Ellos declararon ante el juez Claudio Bonadío cuando se empezó a investigar el uso de los aviones también para el traslado de bolsos con dinero de origen ilícito, es decir, coimas. Esto dijo el juez en uno de sus fallos. En ese marco, pilotos mecánicos de la flota presidencial fueron citados como testigos. Mirá lo que dijo Alberto Luna, piloto del Tango 01. En un vuelo llevamos muebles, televisores y rollos de cables violetas que se usan para enterrar, subterráneos y equipamientos varios. Todo eso fue al Calafate y creo que era para el hotel de la presidenta. El siguiente testimonio. Claudio Micolucci, mecánico del Tango 10. Traían distintas cosas, como ropa de blanco que se decía que era para los hoteles de Calafate, aparatos para gimnasios como cintas o bicicletas fijas, etc. Y este testimonio, Sergio Velázquez, uno de los principales pilotos de la flota presidencial, piloto del Tango 01 también, hacíamos 4 o 5 vuelos por año en los que llevábamos muebles y elementos de decoración. Recuerdo haber visto 5 o 6 bultos que tuvieron que cargarse en una pick-up cuando ya habían llegado a la ciudad del Calafate. Estos son 3 de un listado de más de 8 testimonios que utilizaron los jueces para acusar hoy a Cristina Kirchner. Bien, entonces recordemos, para cerrar, por qué estamos hablando hoy de esto, de lo cual hablamos años anteriores. ¿Por qué hoy esto se refresca? Porque la Cámara Federal Porteña, que revisa los fallos de los jueces de instrucción, confirmó el procesamiento contra Cristina Kirchner. Le atribuyeron el delito de peculado, es decir, utilizó bienes del Estado para beneficio personal, para sus hoteles, para beneficiar a su familia, y nada de esos vuelos que trasladaban este tipo de cosas tenían que ver con su cargo como presidenta de la Nación. Muchísimas gracias, Lucía. Vuelvo a Campagnoli. ¿Alguna mirada sobre esto de los traslados? Bueno, claramente la Cámara Federal, confirmando el fallo del juez de primera instancia,
está diciendo que estamos en la puerta de un nuevo juicio contra la vicepresidenta. También uno de los jueces, tengo entendido, que dispuso en su voto que el juez de primera instancia estudie el tema de la eventual, como se dice en tribunales, las cuestiones de si correspondería o no dictar alguna medida coercitiva respecto de la libertad, ¿no? Señalando la gravedad del hecho. Llorens, que creo que, no sé si se habla de un costo de más de $600.000, que sería para las arcas del Estado, esta malversación de caudales públicos, este peculado. ¿Y por qué Llorens? ¿Cuál es la lógica con la que Llorens pide lo que pide, que es, creo que, prisión, ¿no? Y está diciendo que es un hecho muy grave, que las arcas del Estado se han visto muy agravadas por esta cantidad de dinero que dispuso la presidenta en ese momento con estos vuelos, y que también debe tener en cuenta la cantidad de procesos que hay en trámite contra una misma persona. Pero es común en cualquier tipo de investigación penal o de causa penal que un juez también estudie los distintos procesos en trámite y la probabilidad que pueda haber de una condena de prisión por este delito. Eso es algo que es común en cualquier tipo de suceso con cualquier clase de imputado, ¿no? ¿Pero Llorens qué estaba pidiendo? ¿Una prisión preventiva? No, le está diciendo al juez de primera instancia que revise esa cuestión. Bien. Pero volviendo al tema de la Corte, la Corte Suprema puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Esa es la revisión de la constitucionalidad del fallo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el artículo 18 de la Constitución, si se respetó el debido proceso, en todas estas causas de vialidad, la Corte se ha expedido un montón de veces, pero también se va a volver a expedir porque hay cuestionamientos contra los jueces sobre lo que se llama el temor de parcialidad, la cuestión del juez natural, si es el que corresponde que esté en el proceso, todos los ataques que hay contra los fiscales, todas esas cuestiones, en definitiva, van a ser revisadas por la Corte para ver si se respetó la Constitución, o sea, el debido proceso, las garantías constitucionales de todo imputado. ¿Qué te parece? Para dar un ejemplo, ¿no? Cristina quiere ampliar la Corte, está moviendo el Senado y lo consiguió. Ahora, si va a diputados, van a chequear si tienen el número o no para avanzar. ¿Qué está pensando Cristina cuando supone que esto va a ir primero va a apelar y después puede terminar en Corte Suprema si es que tuviera una condena en vialidad? ¿Qué piensa de la Corte, te parece a vos? Así entendemos. ¿Cuál es la lógica que usa? No sé qué piensa Cristina. Me imagino, o puedo en abstracto pensar, que no está conforme con esta Corte, que no está conforme con las decisiones que viene tomando, y que piensa que esta Corte le puede resultar un panorama adverso. No nos olvidemos que la Corte Suprema viene a ser como el último peaje antes de la bajada a Villa Devoto, ¿no? Para decirlo así. O sea, saben que ahí está el final de la cuestión. Cuando la Corte falla, la sentencia queda firme. ¿Y qué le hace pensar que esta Corte puede serle adversa? ¿Qué elementos ve? No lo sé, exactamente no lo sé. Me imagino que distintos fallos que viene dictando la justicia en general no la conforman. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que estos jueces, en su mayoría, los jueces federales me refiero, fueron designados por el kirchnerismo. Buena parte de la Corte también. Y que además, cuando hablamos de que la Corte puede llegar a dictar una revisión de un eventual fallo condenatorio, en caso de que lo confirme, es la última instancia. Ya la sentencia queda firme y hay que cumplirla. No queda otra cuestión. Pero estos jueces federales, que en su mayoría fueron nombrados por el kirchnerismo, son jueces que, cuando han dictado un fallo a favor, el propio Bonadío dictó fallos a favor de Cristina, y creo que fue Diana Conti que decía el bueno del juez Bonadío, no me acuerdo qué palabra utilizaba, el bueno de Claudio, los mismos que cuando dictaban otra cosa le decían pistolero, ¿sí? Entonces, cuando un juez falla a favor de los intereses del poder de turno, es un juez de la Constitución. Pero cuando falla en contra, es lawfare. Luciani ahora es del lawfare, cuando en principio fue designado por la propia Cristina. Cristina embate contra la justicia. Sí. Digamos, hacemos la lista habitualmente con Lucía Salinas, digamos, pacto con Irán,
dólar futuro, alguna causa que tuvo Vudú, alguna causa que tuvo Milani, etcétera, todos absueltos o sobreseídos. Si uno hace la lista... Es más larga la de... La de buenas para el extremo que de malas. Por eso digo, me parece que cuando la justicia, que tiene que ser independiente porque si no, no es, dice algo a favor, qué buenos son estos jueces. Cuando dice algo en contra, estos son una conspiración del lawfare. Y entramos en algo muy delicado. Cristina dijo la semana pasada algo que, insisto, es para prestar atención, que los alegatos de Luciani y de los fiscales en vialidad generan una suerte de clima social o de, no te digo de permiso, pero de clima, de atmósfera que después puede vincularse al atentado que sufrió. ¿Qué pensás? No, me parece algo muy peligroso. Como el histrionismo de Luciani, las características, como si Luciani fuera una arenga lo que hizo ese alegato. A mí no me pareció. Yo vi un fiscal haciendo su trabajo. Yo vi un fiscal haciendo un alegato y mostrando pruebas, desde mi punto de vista, sólidas. Eso es lo que hacemos los fiscales todo el tiempo. No creo que Luciani haya dicho, póngame una cámara de televisión y quiero que todo el mundo me escuche. Es el sistema que provee la Corte para que todos los ciudadanos podamos ver lo que pasa en un juicio. Y el hecho de que se pase por 1, 2 o 3 canales no depende del fiscal Luciani, que desde mi humilde opinión ha hecho un muy buen trabajo. Y claro, cuando la prueba es tan sólida, cuando la acusación es tan grave, no queda otra que atacar al fiscal. Y entonces ahora decimos cualquier cosa. A mí me parece que es cualquier cosa. Pensar que el alegato de un fiscal puede haber generado esta supuesta ola de violencia, a mí no me parece. Me parece un absurdo total. ¿Vos lo conocés a Luciani previamente? No lo conozco personalmente. Sé quién es y me he enterado de su trabajo por lo que veo en los medios. Y a mí me parece también que es bueno que la ciudadanía sepa, porque muchos habrán podido seguir los alegatos de los defensores, habrán podido escuchar el alegato reciente de Cristina, pero hay que tener en cuenta que esos alegatos de la defensa no están sujetos al deber de objetividad que tenemos los fiscales. Los fiscales no podemos decir cualquier cosa. Los fiscales tenemos que apegarnos, ceñirnos por la prueba que hay y hacer ahí nuestro alegato, nuestra acusación y nuestro trabajo. No podemos mentir, no podemos hacer trampa. Nosotros nos manejamos ceñidos por la verdad y con un deber de objetividad. Los defensores no. Los defensores pueden decir cualquier cosa. El imputado puede decir cualquier cosa. No quiere decir que mienta, pero sí puede mentir perfectamente. Los fiscales no podemos mentir. Y eso me parece que es algo que hay que tener en cuenta. Pues lo que decís es, el que defiende puede mentir, el que ataca, los fiscales, ataca entre comillas. No puede más que ceñirse a los datos de objetividad. A los datos objetivos. ¿Nos podemos equivocar los fiscales? Por supuesto nos podemos equivocar. ¿Podemos estar de acuerdo o no con tal prueba? Para un fiscal puede ser azul clarito y para el fiscal de al lado puede ser celeste. Pero más o menos eso es lo que, como nos manejamos los fiscales, ateniéndonos a la evidencia que hay en un proceso. Ahora, el defensor tiene derecho a decir lo que le parezca, porque nosotros escuchamos, el fiscal Luciani mintió por tal o cual cosa, que esto, que... Bueno, vamos a ver qué dicen los jueces, porque si yo tengo que pensar que el fiscal está sujeto al deber de objetividad y por lo tanto pienso que está diciendo la verdad y escucho del otro lado un montón de falacias que suenan lógicas, pero que en verdad no tienen ninguna logicidad, porque cuando yo escucho que alguien dice, ¿cómo a mí me eligió el pueblo? Y como me eligió el pueblo, luego no puedo hacer una asociación ilícita. Pero el pueblo, en todo caso, eligió a Néstor, eligió a Cristina, eligió a Alberto Fernández, no eligió a Devido, no eligió a López, no eligió... ¿Se entiende? Entonces... Ni tampoco a Lázaro. Ni tampoco a Lázaro. O un acto administrativo debe ser revisado por la justicia administrativa y no puede ser delito. No, eso es una falacia. O sea, un acto administrativo puede ser el andamiaje para que todo parezca que se está haciendo bien, con una licitación, con un control. El control está a cargo de la esposa de uno de los que decide direccionar la obra hacia tal o cual lugar. Realmente todo tiene un andamiaje y una apariencia de veracidad, pero puede ser bien un delito. Y un acto administrativo, si tiene como finalidad un plan criminal,
pero desde ya que lo pueden investigar los jueces penales, no solo los administrativos, que un juez administrativo dirá la validez o no de ese acto a los fines administrativos. Pero si tenía una finalidad criminal, por supuesto que lo tiene que investigar un juez penal. Campagnoli, gracias por haber venido. No, gracias hoy. Vamos a hacer una tanda. Muy bien. ¿Quién se suma? Pues se suma Nelson Castro, ahí lo tienen. Es Nelson Castro. Bella noche de miércoles, y no es un oxímoron. Está Manu Jove, de aquí de TN, nuestro compañero. ¿Cómo está? Bien, un placer estar acá. Bien, ahora vamos a ver por qué está Manu Jove, entre nosotros Manu Jove, y está Rolo Barbano. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Pablo de León va a presentar un álbum. ¿Es el álbum del Mundial? No, pero un poco por el mundo es. Bueno, una buena parte del gabinete gira gastando dólares alrededor del mundo y no está del todo clarísimo exactamente para qué y qué retorno tiene eso para la sociedad. Pablo de León. Bueno, cada 15 días el Gabinete Nacional se junta. Hoy Juan Mansur se sentó, miró para un lado, Massa no estaba, miró para el otro, Ferraresi no estaba. ¿Dónde estaban los ministros? Miren dónde estaban los ministros en época de restricciones y de dólar Qatar o dólar Susana. El álbum. Guado de Pedro encabeza el álbum en Washington con los gobernadores del Norte Grande. Bueno, ojalá traigan alguna cosa para la gente. Tristan Bauer, el ministro de Cultura, ¿dónde? En México, en una conferencia de la UNESCO. Podría haber sido virtual, tal vez, pero no, hay que ir presencial. Carla Bisotti también en Estados Unidos, importantísima la elección del director de la Organización Mundial de la Salud. Filmus, ¿dónde? Mirá, en Tokio. Funeral del ex primer ministro Shinzo Abe. Buen viaje el de Filmus. Ferraresi, otro viaje más en Washington por el Fondo de Vivienda del BID. Mirá vos. Bueno, veremos de qué sirve. Y esto por ahí es más lógico, el canciller que viaje. Sería entendible, es su tarea claramente, pero vemos que Esta es la fácil del álbum porque canciller y viaje machean, pegan. Exactamente. La pregunta de siempre es, ¿están dejando algo en la caja cuando no está demasiado cara la Argentina? Quiero decir, ¿están restringiendo algún pequeño gasto en algo? No, está claro que no, porque si vos ves que hay 6 ministros en este momento recorriendo el mundo, no hay ningún tipo de restricciones. Yo entiendo que el canciller vaya y venga, es su tarea. Si hay algún viaje que lo suprimió, desconozco, pero digo, pero que vaya algunas cosas, tiene que ir. Ahora, todos estos, y no solo los ministros, los gobernadores que están en Washington y Nueva York. ¿Querés ver el otro álbum de figuritas que tenemos? Espere, no se apure, señor. Espere, estaba ansioso. No, de ninguna manera. Seguro que Jessica, ¿cómo ve esto? Bueno, que no hubo ningún tipo de ajuste y no hay una sintonía de, en este caso, el gobierno, también los gobernadores, que los gobernadores es como su auto, el avión sanitario de las provincias que viajan a todos lados y que no hubo ningún tipo de ajuste y en su momento se dijo que se iba a dictar una norma, era Batakis, parece que hace un montón, pero no, que era para eliminar los gastos superfluos. ¿Se acuerdan que se anunció eso? Nada, bueno, la psicopateada no es lo que mueve la aguja del gran gasto público y la macroeconomía. Esos son gastos. ¿Qué quieren suprimir? Entonces te psicopatean. ¿Qué quieren suprimir la política? Con lo que nos costó la democracia desde los... Pará, ese storytelling ya lo conocemos, de la psicopateada de ¿qué quieren que vuelva quién? Pero pará, la democracia... Todos nos ajustamos, estamos perdiendo con la inflación y todavía no llegaron las nuevas boletas por abajo de la puerta. El argumento de este recorte no cambia nada, lo vienen haciendo con todos los gastos que uno pide que recorten. Cuando hablábamos de las jubilaciones de privilegio te dicen, igual es muy poca plata. Siempre es poco. Cuando hablas de los asesores que tienen los legisladores te dicen, igual es muy poca plata, pero nunca hacen ningún recorte. O sea, todos tan poca plata que no hacen ninguno. Es poca plata hasta que es mucha plata cuando la juntas toda. Por supuesto. Pero además, ¿cuántos de estos viajes se pueden solucionar por un Zoom? Obvio. Digo, hasta la altura del partido. Hemos aprendido que las cosas se pueden hacer por Zoom. Entonces, ¿todo esto está colisionando con la posibilidad del trabajo, como había dicho Bataki en su momento? Incluso se puede cambiar el iPhone, chicos. Acá mismo te lo ven, no hace falta viajar, ¿no?
Bien, sí, hay una cosa medio personal, pero algunos se están desquitando porque, claro, no pudieron viajar mucho al principio del COVID. Entonces, que les quede un año y están aprovechando cualquier... Claro. Si veíamos la agenda de los viajes, la verdad, ninguno justifica ¿Cómo desquitando? realmente. ¿Tenían ganitas? Y la verdad es que... O sea, que pegué cada empleo viaje- público, tengo que viajar. En los últimos 2 años, cada viaje que hay se enganchan. Vemos la agenda de Guado de Pedro, no sé, es canciller, lo nombraron canciller. El pie de página que no necesitamos, lo voy a hacer igual. No es antipolítica esta conversación. No, claro que no. Es a favor de reducción de gastos superfluos en la política. Entonces, nada, paraguas conceptual. Perdón. Sí. Recordemos que la ministra de Salud viajó alegremente a Moscú varias veces con Nicolini, que se largó a llorar en la puerta porque no podía ver a Putin. Pero además viajaron a Cuba para buscar la vacuna soberana, que nunca apareció, por suerte. Bien, Nelson. Para aliviarte un poco de este peso de la psicopatía, si vos lo vivís como una cosa internalizada. No, yo tengo diálogos imaginarios que ya como te veo, no valoran la política. Te veo, porque así que te quiero aliviar este peso enorme en tu vida que altera tu sueño, perturba tus ilusiones y destruye tus fantasías. Que para marcar las contradicciones del gobierno, este es el mismo gobierno que dice que quiere eliminar las PASO porque es un gasto. Qué bueno, Nelson. He querido llevarte este mensaje para que puedas dormir hoy con la paz que mereces, mi querido. Bien, esto sigue, pero viste que hubiera sido un lindo broche de ronda. Es eso. En 3, 2, 1 van a empezar con suspender las PASO porque es un gasto terrible. Totalmente. Así que escuchen y recuerden a Nelson. Manu Jove. A propósito de esto que mencionaban y nombraba Pablo, el equipo de Guado de Pedro, que fue junto a gobernadores, estamos hablando del 4º viaje al mismo destino en comitiva, digamos, viajes casi masivos en los últimos 2 meses. Fue Batakis primero con equipo económico, atrás fue Massa con equipo económico, pegadito a Alberto, y ahora Guado de Pedro con gobernadores. Digo, evidentemente... van para reforzar. Algo por el estilo, Les gusta claro. Estados Unidos, chicos. Bien. Es eso. Cristina lo remarca siempre. Igual me decían que uno de estos ministros que nombramos ya está viendo, porque el tema es que viajan también porque saben que el año que viene no viajan finí. más. Entonces, hay uno que está viendo ya de ir manifestó sus ganas de ser diputado, o sea, competir nuevamente, alguien que competió muchas veces en una elección. ¿Por qué? Porque se le termina el ministro y bueno, por ahí ser diputado nacional tiene algún tipo de continuidad y siguen los viajes. La larga despedida presunta, ¿no? Porque nunca se sabe en este país. Aprovechemos. Un chalchalero político. Igual todos se reciclan, digamos, todo también, Pablo. Digo, tienen miedo, no, se me acaba esto, pero después... Por eso digo, ya está viendo, miren reencarnan en otra cosa. Miren que yo ya puedo ser candidato a diputado el año que viene, estoy dispuesto. Las reencarnaciones son infinitas. Son hermosas. Bien. Bueno. Otro álbum de Pablo de León. Gobernadores, decíamos. Miremos esta foto que tenemos muy elegantes. Obviamente los gobernadores tienen buenos aviones y buenos trajes. Son los gobernadores del Norte Grande, así se llaman. Con Guado de Pedro, el ministro del Interior, todos peronistas, salvo el segundo a la izquierda de su pantalla, señora, Gerardo Jerry Morales, el único que no es peronista de todo este tándem. ¿Dónde están? Washington y Nueva York, en la embajada, correcto, gracias Nelson. Washington y Nueva York. Le metieron Nueva York porque ahí, por ahí, se pueden comprar algunas cosas pero mejor. contá, digamos, quizás hay un noble propósito. Por supuesto, Debe haber, conseguir ¿o no? inversiones para el Norte Grande y traer para esta zona pujante de nuestro país un montón de inversores norteamericanos. Era necesario que fueran juntos una vez más a los Estados Unidos. ¿Querés ver quiénes fueron? A ver. Estos son... El álbum. El álbum que Mark Stanley debe tener. Gilles Frank. Va a llevar inversiones a Formosa. Sí, claro. Exactamente. Ricardo Quintela, el riojano. Raúl Jalil, bien, catamarqueño. Hasta ahora las PASO vienen -2-1 ahí. Oscar Herrera Aguad. Misiones. Misiones, exactamente. Gerardo Morales, decíamos, el único que no es peronista de todo este grupo. Jorge Milton Capitanich, le encantan los Estados Unidos, parece. Gustavo Sáenz, salteño, que siempre juega entre Juntos por el Cambio y peronista. Bueno, es oficialista. Y este hombre, que no es conocido, pero va en representación de Tucumán. Es una especie de vicegobernador tucumano, ahora que Juan Luis Mansur sigue en la jefatura de gabinete. Bueno, todos estos señores, Washington y Nueva York, con los viáticos al día. ¿Quién paga los viajes? ¿Nosotros? ¿Las provincias?
O sea, de cada provincia, lo pagamos todos a nivel nacional. Creo que cada provincia. Recordemos que ahí es un buen punto, perdón, porque un viaje que hizo Guado de Pedro, que incluso llevó comitiva de periodistas, se pagó a través del Consejo Federal de Inversiones, que es plata que ponen las provincias. Entonces, es un tema. ¿Quién paga los viajes al exterior? Perdón. Sí, no, que quería decir que ahí veíamos justamente a Capitanich. Recordemos que, según los datos que se saben hoy, el 49,9% de la población del Gran Resistencia es pobre. Y la indigencia en el Gran Chaco es del 15%. Bien. Esto todo se liquida a dólar oficial, eso es importante que lo recordemos. Claro. Y días antes de que se anuncie un dólar más caro del que existe hoy. Va a ser más caro muy pronto viajar desde la Argentina al exterior, no importa, apenas cruzás la frontera, si usás la tarjeta va a ser significativamente más caro porque van a desalentar que gastes dólares o que se usen dólares para que estén para la producción en un contexto de escasez de dólares. Así que están viajando. Vos decís los gobernadores, no solamente. Ahora vamos a contarte con Manu Jove cuánto valen los embajadores. Manu Jove, te van a amar después de esto. Sí. Te van a invitar a las embajadas. Dale. Probablemente no tanto. Hicimos una investigación, tanto en PPT como en tn.com.ar, en la que a través de un pedido de acceso a la información, este es un recurso que tenemos todos los ciudadanos en definitiva, accedimos a la lista salarial no solamente de los embajadores, sino de todo lo que es el servicio del exterior de la nación, es decir, aquellos que trabajan a nivel diplomático en las distintas embajadas y consulados. La particularidad de esto es que de los embajadores que representan a Argentina en el mundo, el 30% son embajadores políticos. Un poco lo que planteaba Rolo recién, ese reciclaje que muchas veces tiene la clase política. De esos embajadores, además, particularmente... ¿Pero cuántos son de carrera y cuántos políticos? El tope no está completo hoy, pero el tope es 30%. Hasta 30% del total de los representantes argentinos en el mundo, solamente los embajadores, porque además los políticos no pueden acceder a otro cargo, consulados, por ejemplo. No puede haber un cónsul que sea político, tiene que hacer la carrera diplomática correspondiente, pero sí el embajador, obviamente, designación del Poder Ejecutivo, paso por el Senado, se aprueba el pliego y a partir de ahí es embajador. Lo que sucede también, estamos hablando de salarios absolutamente exorbitantes para cualquier trabajador asalariado en Argentina, que van desde los $17.000 hasta los 23.600, hoy por hoy el embajador en funciones que más dinero cobra. Más todo pago, digamos, como decían, casa y comida te pagan además de muchas otras cosas. Queda limpia, digamos. Limpias, de 17 a $23.000. Hay descuentos mucho más importantes para los diplomáticos de carrera. ¿Bruto, neto? ¿Qué es eso? Eso es un bruto, pero que ese descuento termina siendo mucho más importante, como decía, para aquellos embajadores que son diplomáticos. ¿Por qué? Primero porque tienen un régimen especial de jubilación que los embajadores políticos no tienen, es decir, tienen más acceso a ese salario neto, porque tienen descuentos por ganancias que interviene ahí la antigüedad. Es decir, un embajador que llega a un cargo político no tiene antigüedad en el servicio del exterior. Obviamente el diplomático que está haciendo carrera sí la tiene. Pero, por ejemplo, a ver, hablamos de este reciclaje. Lo que sucede también en la política, digamos, hay casos testigos que pueden dar fe de esto. Pablo y Jessica también pueden aportar. Hay muchos funcionarios que terminan como embajadores porque salen o por presiones internas, o por buscarle otro lugar, o por tratar, a ver, por citar algunos ejemplos, hoy Scioli en Brasil, pero en esta misma gestión, Guillermo Núñez estaba al frente de YPF y también por presiones internas termina como embajador en Arabia Saudita, un sueldo de $18.500. Lozardo. Marcela Lozardo, embajadora en la UNESCO, un sueldo... Nadie toca no te dejan en llanta, te mandan, si te sacan de un lugar importante, una embajada habrá para el asado de contención. Es otra forma de los asados de contención. Pero espera, déjame imaginarme respuestas posibles. Bueno, la vida allá es en dólares, la vida tiene otro precio, no lo tenés que tomar tan así. Contestá estas respuestas imaginarias que nos están dando los embajadores. Bueno, en principio, esto obviamente lo hablamos y lo consultamos con la gente de Cancillería, que de alguna manera se despega, dice, no definimos nosotros este salario. ¿Por qué? Porque el salario se define a través de una cuenta que se hace con el equivalente a lo que cobrarían la Procuración General, es decir, el Poder Judicial, y se multiplica por un costo de vida que determina la ONU. Ahora, cuando uno lo compara, ese salario, con los de otras embajadas de otros países de la región, por lo menos para compararlo, se encuentra con que en Uruguay, por ejemplo, el sueldo en mano es de unos $10.000,
más un extra, en todo caso, por costo de vida, que puede ser máximo de $1.100, es decir, $11.000. Para mí este es el dato, la comparativa con otros países de la región para saber cómo está la Argentina con eso. ¿Está arriba, además de Uruguay, hay alguna otra comparación? Estados Unidos, digamos, un parámetro interesante para compararlo. Obviamente los salarios se manejan anualmente allá en Estados Unidos. Estamos hablando de salarios de 180.000 o 124.000, mínimo y máximo, al año. Si lo dividís eso por mes, entre 10.000 y 15.000 por mes, en el mejor de los casos, $15.000 por mes. Embajadores o diplomáticos que se enfrentan a las mismas condiciones y costo de vida que los argentinos, obviamente. Bien, ¿quién quiere hacer una reflexión no previsible y no vale agarrar el bate de béisbol? A mí no me parece tan grave el tema del dinero. Sí, por supuesto que deberían pagarle más o menos lo que le pagan a los embajadores de la zona. El tema es la escala con el resto de... No solo eso, digo, todo, si fueran buenos, no sería tan grave por el costo-beneficio. Digo, el trabajo de un embajador es fundamental. Digo, vender a Argentina afuera, con todo lo que tenemos para vender, es muchísimo, pero... Claro, si el embajador es Scioli porque hay que ponerlo en algún lado, o Lozardo porque hay que meterle en algún lado, bueno, claro, ahí 2 pesos son caros. Digo, es caro porque lo que estás comprando. A ver, los embajadores, los diplomáticos de carrera están obligados a pasar por el Instituto del Servicio del Exterior de la Nación, a hablar 3 idiomas como mínimo, a tener un posgrado. Digamos, hay una serie de condiciones para los diplomáticos de carrera que no. Este es un país donde la carrera en el Estado no tiene ningún valor. O sea, que exista un cupo, yo no sabía que existía el cupo del 30%. ¿Por qué? Si hay un gobierno que de repente dice, yo entiendo que la designación política tiene que ver con la confianza que se tiene en el funcionario. Ahora, si hay una política de Estado en un país, debería haber continuidad. Y si alguien ejerce un papel técnico, debería seguir y tener su chance, no poner un político porque te asegurás que va alguien de tu propia confianza. Bueno, los embajadores cambian, todos los embajadores Jessica, pero perdóname, todo el armado, hasta en el último organismo más chiquitito, se coloniza. No está bien, no está bien que pongamos, por supuesto. que se ponga el acento en ese... Nelson, ahí voy, paso por Nelson. 3 apuntes, ¿no? Para informativos, que lo escuchaba Manu con tanto detalle, ¿no? Él decía, los cónsules deben ser personal de carrera obligatoriamente, y es verdad. Pero con el kirchnerismo, la verdad, tiene poco valor. Hubo un cónsul en el kirchnerismo que no fue de carrera. Se llamó Héctor Timerman, que fue embajador en Nueva York. Primer punto. Segundo punto, esto explica por qué Alberto Fernández en sus sueños tenía no ser presidente, sino ser embajador argentino en España. Y el tercer punto, me remonto un poquitito más a la figurita. Porque, a ver, ¿qué quieres decir? ¿Que quería ir a España? Él quería ir a España, pero querido, qué vida, mirarlo a Alfonsín. Y el tercer punto, me refiero al álbum de figuritas de León, porque hoy está, como siempre, este programa es fantástico y da para que la mente vuele y reflexione, ¿no? Porque él decía, bueno, Filmus fue a Japón para las exequias, ¿no es cierto?, del un ex primer ministro de Japón, ¿no es cierto?, asesinado. Pero qué cosa, digo, para el funeral de la reina alcanzó con el embajador nada más, ¿no es cierto? Claro. ¿Vieron lo que es el kirchnerismo, que es la mentira andante? Igual está bien el tema España, permítame, porque hace unos días, y corregime Manu, porque estás afilado con ese tema, hubo una fiesta en la Embajada de España. Fiesta es la palabra. En la cual... Una fiesta organizada por Ricardito Alfonsín, el señor embajador en España, en el cual tocaron los palmeras, ¿no es cierto? Sí, claro. Y hubo un gasto en dólares. Pero déjame saber para qué fue. Antes del gasto, a ver, ¿para qué fue primero la fiesta? No lo sé, pero llevaron los palmeras y les salió un montón de dólares todo ese viaje. Con lo cual yo digo, un país en ajuste, un país que dictó una resolución en la cual, como contaba Jessica antes, los gastos en el exterior se tienen que rendir puntillosamente. ¿Está en condiciones de hacer una fiesta llevando un grupo acá para España hacia más? Yo creo que no. Yo creo que habría que ajustar algún tipo, pero es que no somos un país tipo de en ajuste. cosas. Ese es el problema. Mientras tanto... No, perdón, quería apuntar esto. No nos autopercibimos como un país pobre. Sí, claro. Somos un país pobre. Hoy vimos las estadísticas y nuestra clase dirigente se autopercibe como un país europeo que tiene la posibilidad de dispensar estos sueldos que son de otra realidad. Mientras nos sigamos percibiendo así, estamos perdidos, Baldo. Yo insisto, para mí el tema no es lo que gastamos, sino en cómo lo gastamos. Porque si esa fiesta hubiera servido para juntar 4 o 5 empresarios que vinieran a invertir, qué sé yo, está bien, perdón. Bueno, es 2.000 pesos en una fiesta de los palmeras, no es tan grave. Justificar que lo hicieron, ¿entendés?
que es pero Scioli no entendíamos por qué Scioli vuelve a Brasil. ¿Cuánto cobra Scioli en Brasil? 7.342 Pero Scioli regalado es caro. No ese es el problema. No ese es el problema. Van a decir que se saluda con Bolsonaro y que se saluda con Lula. Y está la unidad. No ese es el problema, no es el problema. No quiere escuchar, usted no quiere escuchar, se pierde escuchar el número de Manu Jove. 17.342 dólares, mismo por ejemplo, por citar algunos casos también de embajadores políticos, Rafael Bielsa en Chile, lo mismo que el hermano de Capitanich, lo mencionaban recién, Daniel Capitanich en Nicaragua. ¿Los embajadores políticos cobran todos lo mismo? No todos lo mismo, según el destino, de vuelta. Está atado al costo de vida que hay en cada Chile cobra muchísimo. Sabino Vaca Narvaja arriba de los 21.000 dólares. Lo mismo, por ejemplo, que hasta hace poco Sergio Uribarri en Israel tenía un sueldo también por arriba de los 21.000 dólares. ¿Cuánto es poco para pagarle tenés un sueldo en Estados Unidos de 20.000 dólares, es un sueldo importante. Ahora, es un sueldo importante. Mientras tanto, muy importante. Sí, mientras pasan estas cosas o vemos estos sueldos en el Servicio del Exterior de la Nación, mirá una foto que traje para una comparativa que también termina siendo interesante. Esto pasaba hace un mes y medio aproximadamente en Barcelona. Porque claro, están los trabajadores que no forman parte ni siquiera del servicio diplomático, pero que trabajan efectivamente como con labores diarias, exacto, con labores diarias en los consulados, en las embajadas. Pueden ser de cualquier país, no necesariamente argentinos. En destinos como Barcelona, una ciudad donde hay muchísimos argentinos viviendo, son en su mayoría argentinos. Ahí lo vemos. Empleados del consulado argentino en huelga. Y eso es porque no les actualizaban. Porque efectivamente el salario que percibían no les alcanzaba para llegar a fin de mes. Básicamente, de vuelta en ciudades donde el costo de vida es más elevado y donde con esa cifra, gente que no tiene a disposición una residencia como tienen los embajadores, que no tiene a disposición un montón de facilidades, es decir, trabajadores de base que se encontraban en esta situación, tratando ahora de solucionar la cuestión salarial en este caso particular. La moraleja es la invitación a compartamos el ajuste, porque si no, todos nos empezamos a sentir muy incómodos viendo como del otro lado, y esto es la política y sobre todo los que tienen cargos en el gobierno, no hacen, no les digo, pero un guiño por lo menos, contanos que redujiste algo, así nos es más fácil transitar los meses que van a venir. Manu, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Nelson, muchas gracias. A ustedes, si me permitís terminar con un homenaje, supuesto. Porque obviamente hay embajadores que cumplen con su función muy bien. Claro. Y hubo uno a quien le debemos mucho, que se llamó Eduardo Saduz, que denunció a la embajada paralela en los negociados en Venezuela. A ese embajador el kirchnerismo lo echó. Acaba de fallecer hace poco y la República le debe un homenaje a alguien que con su honestidad defendió al honor de la República Argentina. Una bella noche de miércoles para ustedes. Gracias, Nelson. ¿Va a sonar? Sí, claro que va a sonar. Ahí tienen ustedes. ¡Aló! Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablando de recortes. Yo te digo, sinceramente, estoy más caliente que cenicero de bingo. Va. Cenicero de bingo. Muy bueno. Y como te da la pausa para que te va dando la pausa para que se vaya bajando el remate. Bueno, muy bien. Sí, sí. ¡Ah! ¡Lo quebré! Tarico, te quebré. Ahí está. No. Sí, sí. No me quebraste un carajo. Estoy caliente porque los veo a estos gobernadores paseando por Estados Unidos como si fueran los Chicago Bulls, sacándose fotitos, manga de zánganos inútiles. Y a veces pienso si no nos saldría más barato mantener una monarquía que estos parásitos feudales. Y es así, las cosas como son. Si en esta Argentina devorada, además de los políticos y los sindicalistas chorros, los únicos que prosperan son los que tienen alguna banca con el Estado, ¿cómo no quieren que los pibes mínimamente calificados, que no tienen padres progres, piensen en emigrar? Todos sí. Los que tienen padres progres piensan en carguitos en el Estado, que tenemos que reducir. Tenemos que echar 18 millones de empleados públicos por día, Diego. Por día. ¿No será mucho? Por día. Balatrovil tenemos que aplicar. Balatrovil tenemos que aplicar.
Sí. Cada vez Sí. Va la Trovil. Bueno, Sí. córtela un poco. Porque... ¿Qué trato preferencial o tongo? Bazán, ¿no te das cuenta? Que está todo excedido, es una hipérbole todo acá, Sí. dale. ¿Cómo será que los hinchas de Talleres son los únicos más o menos que hacen las cosas como se tienen que hacer, no? No, porque hay un video, había ahí, estaban cortando una ruta y entraron con los nunchacos, con los balones, un desastre. Los Barra contra los piqueteros. Los piqueteros pidiendo que venga la policía. Ese fue el escándalo. Así estamos. Así estamos. ¿Quién tiene Hay que el abrir la monopolio importación de la todo, fuerza Diego, en este momento? De todo. ¿Quién tiene el monopolio de la fuerza? Ya no se sabe. Está descentralizada. Está en manos de la gente. Es así. Lamentable. Lamentable porque tenemos un Estado que está presente para robarte el esfuerzo, pero no está presente en lo que tiene que estar presente. Hay que abrir la importación de todo, Diego, no solo de los neumáticos para calmar un conflicto, de todo. El otro día andaba por el centro y en una juguetería vendían un increíble Hulk a 35 lucas. ¿Pero vos me entendés esta locura? La Casi una entiendo, tengo jubilación hijas mínima. pequeñas y me quieren arrastrar a esa locura. Y todo No, cuando tiene vi el 25, precio 30. me empecé a poner todo verde, casi rompo la camisa. ¿Y eso por qué? Es porque tenemos que mantener un estado elefantiásico que nos mata impuestos y nos destruye la moneda. Y si el usted gobierno, ¿qué piensa, le voy a hace? dar un pensamiento Emite que lo a los va... pavotes, nada más. Si usted piensa que cuánto tiene de impuestos ese Hulk y piensa que del torso para arriba son impuestos para la clase política, lo quiero amar, lo estoy provocando un poco. La mitad Me vas del a hacer Hulk arrancar la camisa y te voy a mostrar mis pectorales y te voy a humillar. ¡Opa! En un momento hacía boxeo cuando era joven, José Luis, ¿eh? Sí, Lo mucho contó. ejercicio. Corro todos los días. Está muy bien. La coneja como la mayoría de los argentinos. Bueno, José Luis. Hoy le pregunté a Massa en el Senado sobre el gasoducto Néstor Chorro Kirchner, que va a hacer falta más inversión. ¿Sabes lo que me contestó, Diego? A ver. Que él no recibió de mí una pregunta, sino un memo de 10 carillas y que necesitaba tomarse su tiempo para contestarme. ¿Te das cuenta que nos toman el pelo todo el día y justo a mí me toman el pelo? Bien. Muchas gracias. Ha sido una amable y simpatiquísima charla, José Luis. Cuando quieras te invito a un bingo. Bien, gracias. Vamos a ir a una noticia ahora de último momento. Última noticia, Pablo de León. Muy bien, cuarto intermedio hasta mañana en la negociación por el conflicto de los neumáticos. Los delegados del SUDNA, los empresarios, el Ministerio del Trabajo, con el ministro Claudio Moroni, allí en el ministerio, no en el asado que tiene Alberto Fernández con Pablo Moyano. Cuarto intermedio hasta mañana. El gremio está muy duro, está pidiendo un 14% arriba de la inflación para cerrar. Las posiciones siguen distanciadas, pero bueno, hay varios intermediarios, como contábamos antes, intentando cerrar esta negociación que la Casa Rosada necesita que esta semana se concluya. Así que desde mañana a la mañana temprano se volverían a juntar, después de un cuarto intermedio, una larga reunión de mediodía entre todas las partes para tratar de resolver el conflicto de los neumáticos. Muy bien. Está con nosotros la ministra de Educación porteño, Soledad Acuña. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuántos colegios siguen tomados de la ciudad? 11 colegios que siguen en toma y 8 que levantaron en el transcurso del día de hoy la toma. Hay... De 170 en total que tiene la Ciudad de Buenos Aires de gestión estatal. Al Pellegrini y al Nacional Buenos Aires no los cuento porque son de la órbita nacional de la Universidad de Buenos Aires. Pero están tomados. El Pellegrini entiendo que sí, el Nacional votaba hoy, no tengo información si finalmente se votó la toma o no. Muy bien. Hubo algunos cuestionamientos. Primero quiero preguntar esto. ¿Se están quedando a dormir?
Sí, en estos 11 que continúa la toma sí, en los otros 8 se levantó y hay clases normalmente. Si bien son universitarios, ¿cuál es su opinión de que el Pellegrini, bueno, se conoció hoy el caso de que una chica puso un candado y dijo, bueno, hasta las 8 de la mañana no entra ni sale nadie de acá? Bueno, eso es el límite que nosotros ponemos en la Ciudad de Buenos Aires, que me parece que tiene que ver con el rol de la escuela, que es enseñar cómo se convive y cómo se discute y manifiesta en democracia. Todas las acciones tienen consecuencias, todas las decisiones tienen una consecuencia y eso tiene que poder ser aprendido. Si no se aprende en casa, en la escuela. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, en las escuelas que dependen de nosotros, estamos citando a las familias que cuando se produce una toma, les decimos que retiren a sus hijos. Si no lo hacen, se vuelven responsables adultos sobre lo que suceda con la seguridad de los chicos y con el patrimonio de la institución. ¿Cómo es lo de la policía yendo a las casas a buscar a los papás? ¿Cómo es así? Pues, digamos, hubo mucha cosa en redes sobre eso. Nosotros, aquellas familias que apoyan la toma, sostienen y aceptan que sus hijos estén en la toma, les iniciamos como ciudad una denuncia en el Fuero Penal y Contravencional de la ciudad y además civil por el gasto que está haciendo el Estado en los salarios docentes de docentes que no pueden ir a trabajar. En el Fuero Penal y Contravencional siempre se notifica a través de la policía, no es una medida inusual, siempre se hace así. O sea, esto que están presentando en redes, como mandan los patrulleros a detener y allanar las casas de los padres alumnos, ¿es una notificación de una causa? Es un telegrama que lleva a la policía, como en cualquier otra causa contravencional y penal en la Ciudad de Buenos Aires. Pero ¿quién determina qué alumno y por ende qué padre le corresponde la causa penal? ¿Cómo se determina? Cuando en una escuela se decide la toma y los estudiantes deciden esa medida de fuerza, las autoridades de la escuela tienen que iniciar un procedimiento que incluye el relevamiento del estado patrimonial, el relevamiento de la situación de la escuela y tienen que llamar a cada una de las familias de los chicos que están en la escuela para que los vengan a retirar diciendo hay una situación de toma, no va a haber control adulto dentro de la escuela. Si las familias dicen que aceptan que sus hijos se queden porque están de acuerdo con la toma y no los van a ir a buscar, en ese caso se les notifica que son los responsables por esta situación de seguridad y sobre el patrimonio y lo civil y la ciudad luego les inicia una demanda. ¿Cuántas notificaciones hubo? Y en cada escuela depende, tenemos, creo que eran 10 del Mariano Acosta, 120 del Lengüitas, 30 de otra escuela, va variando en cada una de las escuelas. Pero para nosotros el fin no es la multa, la pena. Nosotros lo que queremos marcar es que hay otro modelo de discusión en democracia. Tenemos que enseñarle a los chicos que pueden manifestarse, pueden pensar distinto a nosotros, pueden tener propuestas alternativas, pero no se discute cerrando las escuelas. A ver, vean este tuit, ahí voy con Jessica, vean este tuit que un poco es representativo de lo que pasó en un sector que resistió muchísimo esta modalidad. Así que Acuña y Rodríguez Larreta desean repetir la locura represiva de la dictadura contra los estudiantes secundarios. Con certeza, el Gato Silvestre de Radio 10 lo definió hoy como un intento de hacer otra noche de los lápices. No se debe dejar solos a los estudiantes. María Sebane. Bien. La verdad que me parece que es no tener noción de lo que pasó en la dictadura. Quitarle gravedad a lo que pasó en la dictadura, quitarle valor a lo que hicieron los estudiantes y lo que pasaba en ese momento y no entender qué es la democracia. Nosotros lo que estamos planteando es un modelo distinto de sociedad, donde tenemos que aceptar que hay diferencias, pero esas diferencias se tienen que manifestar sin violentar los derechos de otros. Hoy estamos cerrando escuelas para decir que estamos en desacuerdo con algo. No importa que ese sea algo que estamos en desacuerdo, porque si empezamos a discutir el motivo, no nos damos cuenta del problema de fondo, que es la herramienta que están utilizando. Y la escuela, los adultos, el mundo adulto, tenemos que enseñarles a trabajar, a convivir, a enseñarles los límites. Los límites nos enseñan a desarrollar, nos enseñan cómo convivir, dónde podemos estar y hasta dónde. Es rol de la familia y es rol de la escuela. Bien, veamos esto, Rolo, ahí voy a vos. Pero se agrega una complejidad, y es qué pasa si el docente está de acuerdo con la toma. Vean al vicerrector, si me confirman, y parece que efectivamente es, del Mariano Acosta. A ver. Un equipo directivo que sabe que tiene espaldas suficientemente grandes para que cuando toquen a un solo padre, a un solo estudiante, a un solo docente, vamos a salir a luchar y no lo vamos a permitir. Bueno, muy bien. ¿Cómo se administra el conflicto
cuando además hay un vicerrector con un cargo institucional dentro de la escuela muy importante, estando de acuerdo con la toma. En ese caso, ese vicerrector tuvo que hacer el protocolo de la toma igual, tuvo que hacer el expediente donde se releva el estado patrimonial, tuvo que llamar a todas las familias, o sea, él hizo su manifestación política, pero al mismo tiempo cumplió con su tarea de vicerrector. ¿Confirmás que es el vicerrector? De vicerrector, el rector no estaba. En todos los casos de toma, de situaciones de toma, las autoridades de las escuelas hicieron cargo de este procedimiento, cumplieron la tarea que tenían que cumplir, más allá de su misión política. Perdón, un docente, un director, un vicerrector o alguien que tiene un cargo en un colegio, ¿puede tomar? ¿Puede estar también tomando el edificio? Pues se supone que es una autoridad, no puede estar incumpliendo la ley. No, yo no sé cuándo se dio esa charla, por eso contaba que el vicerrector cumplió todo el procedimiento que tenía que cumplir en su rol de vicerrector y se quedó esa madrugada, la primera noche que durmieron hasta la hora, porque era lo que tenía que cumplir en el procedimiento. Lo mismo que en todas las demás escuelas. Estaba cuidando. No sé cuándo fue eso, porque el procedimiento que tenía que cumplir lo hizo. Hoy no tenemos tomas donde haya docentes que estén tomando las escuelas, Soledad, pero ahí sí... más que estar cuidando la escuela, estaba diciendo, si tocan a algún alumno, los vamos a respaldar. ¿Y a qué se refiere con si tocan a algún alumno? Digo, ¿hay algún riesgo de que están corriendo los alumnos? Desconocía esa afirmación, no sé en qué situación se dio, por eso decía que en el marco del procedimiento de su rol, él cumplió su rol. Luego tendremos que analizar, porque hizo manifestaciones en los medios de comunicación, también diciendo cosas que son falsas. Por ejemplo, que había docentes lesionados o estudiantes lesionados por la infraestructura y no hay una sola alerta, que es el sistema interno que tengamos nosotros sobre alguna situación de este tipo. Entonces, luego pasa, en ese caso sí. Nosotros no tenemos alertas, que es la herramienta que tienen las escuelas para enviar situaciones de gravedad de este tipo. ¿Qué se hace con un vicerrector que miente? En esos casos se inicia un sumario, es la herramienta que tenemos. Por eso, él en el caso de la toma hizo lo que tenía que hacer. Esta manifestación política, no sé en qué momento la hizo. Él en su momento hizo lo que tenía que hacer. Luego nosotros empezaremos otra vía administrativa de investigación, a ver por qué dijo lo que dijo, qué respaldo tenía, etcétera. Ahora, yo estuve la semana pasada en este programa a raíz del paro que hubo en la Ciudad de Buenos Aires y les dije... Hoy lo que encontramos en esta situación son docentes que están entregando manuales de toma a los estudiantes, de cómo tomar escuela. Se los dije la semana pasada que era lo que estábamos encontrando. Bueno, es esto. No hay docentes tomando, pero sí hubo docentes que instigaron a los estudiantes, docentes sindicalizados del gremio CETERA, que instigaron esta situación. Usted acusó directamente al kirchnerismo por las tomas. ¿Por qué? Porque las agrupaciones que están atrás de los centros de estudiantes responden al kirchnerismo, responden a la Cámpora, porque la Cámpora estuvo en la puerta de las escuelas volanteando y hablando con estudiantes para que tomen aquellas escuelas que no habían movilizado asambleas, porque hay dirigentes de la Cámpora que estuvieron yendo las semanas anteriores, legisladores que estuvieron yendo a alentar esta situación. ¿Y qué puede Porque hacerlo? las reivindicaciones que piden, que son tan difusas que no terminás de entender cuáles son. El foco estaba puesto, había imágenes de sándwiches, etcétera. Después, cuando uno decía, pero bueno, ¿qué le falta? ¿Mayonesa? Es decir, no era una cosa que parecía justificara. Y entonces decían, no, pero pará, hay cuestiones edilicias, no es sobre la comida. ¿Sobre qué es focal concretamente el reclamo? Mira, tenés disperso un montón depende de la escuela, un montón de reivindicaciones. En el manual que bajaron tenía que ver con la capacitación de los docentes los sábados, con las viandas, que no son alimentos, sino son refuerzos alimentarios, no reemplazan una comida. Ese sándwich es un refuerzo que se pide por beca, que va con una fruta o una barrita con una fruta porque es un refuerzo. Hablaban de las cuestiones de infraestructura, de la persecución a los centros de estudiantes, que no sabemos a qué se refieren, y después empezaron a aparecer cuestiones como en el Lengüitas. Nosotros no permitimos que el 22 de septiembre fuera un día sin clases de vuelta para hacer un festival, porque dijimos el 21 pueden hacer el festival, el 22 tienen que tener clases, porque tenemos que recuperar los aprendizajes que se perdieron en estos 2 años de pandemia. Entonces también están reclamando porque no les permitimos hacer el festival. Hay otra escuela, el Normal 5, que está reclamando porque pedimos recuperar, de hecho lo hicimos, recuperar el día que se perdió de clases por el feriado intempestivo, por el intento de magnicidio. Entonces, ofendidos porque no estábamos reconociendo el magnicidio, supuestamente por tratar de recuperar el día de clases. Entonces hay como distintas...
por eso digo, ni siquiera quiero detenerme en el reclamo en sí porque no es el problema. El problema es la forma en que le estamos enseñando desde el mundo adulto a los chicos que pueden reclamar. Si yo en una escuela enseño que está habilitado, cerrarla, quitarle la oportunidad de aprender al resto de los chicos porque estoy en desacuerdo con algo, les estoy diciendo que está bien cortar la calle, que está bien acampar en la 9 de julio, que está bien tomar un espacio privado. Digo, la escuela enseña valores, la escuela enseña el modelo de sociedad al que queremos dirigirnos. Te pido una lo hacemos muy las cortita, madres, los padres muy y lo hace la cortita, escuela. sí, tienes que responder breve. El argumento es, se decidió en asamblea, la mayoría votan y si la mayoría lo dice, ahí se toma la escuela. Es un mecanismo democrático. Eso es lo que te están diciendo. No se puede votar algo que es ilegal. Tomar una escuela es ilegal. Cerrar una escuela es ilegal. Esto es una medida de fuerza. Bien. No importa el mecanismo en el que se decida, es ilegal. Bien, clarísimo. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Acompáñenme. Voy a tener una conversación con el presidente de Fiat Chrysler a propósito de los faltantes de neumáticos, un problema que no se resuelve. ¿Cómo estás? Martín Zuppi. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Hace mucho sos presidente de Fiat Chrysler? Presidente hace un año y algo, más o menos. Después de Cristiano Rattazzi. Exacto. Bien. ¿Qué pensás, en qué punto está la producción de Fiat afectada por lo de los neumáticos? Hoy en día nosotros tenemos todavía algunos días de stock disponibles. Estamos hablando de pocos días, 7, 8 días, como para poder seguir produciendo de manera regular. Bueno, y eso hace que claramente estemos preocupados por la situación, por este conflicto que tenemos hoy en día con el abastecimiento de neumáticos. Yo soy optimista porque entiendo que la industria automotriz argentina es una industria muy importante para el país, para la economía, y estoy convencido de que esto se tiene que solucionar en el corto plazo porque claramente hay una cadena de valor muy importante desde proveedores, terminales automotrices y concesionarios que están esperando una solución en este sentido. Y en ese lugar, hoy en día, bueno, el gobierno está interviniendo, me parece a mí, de manera positiva. Es bueno que pueda intervenir como para poder resolver este punto. Por eso soy bastante optimista y positivo en creer que lo vamos a resolver en el corto plazo. Esa propuesta de puedo abrir la importación de neumáticos, ¿qué te parece a vos? Yo siempre digo que nosotros tenemos que defender claramente la producción local. No tengo ninguna duda que esto surgió en una reunión de ayer con Sergio Massa, con el ministro, y no tengo ninguna duda de que él lo piensa igual. La producción local es lo importante en Argentina, poder producir para poder exportar y poder tener productos locales es lo fundamental. Está claro que frente a una no solución del problema y el conflicto que tenemos hoy en día con los neumáticos, el hecho de poder importar sería un plan B y una segunda solución. Sin ninguna duda, como terminal automotriz frente a la necesidad de producción, yo apuesto a tener por lo menos una solución, un plan B. Me parece que claramente lo lógico, y todos estamos alineados en este sentido, ADEFA, los sindicatos, el gobierno, en entender que lo ideal claramente es solucionar el problema sindical que hoy en día tiene el sindicato de los neumáticos con la producción local. Pero bueno, si la solución por no tener resolución del conflicto es importar neumáticos, yo estoy de acuerdo con eso por el hecho de que necesitamos no parar nuestra producción. ¿Estarías de acuerdo con eso eventualmente? Teniendo en cuenta la economía argentina, las restricciones y las necesidades de divisas, creo que no es la mejor solución, pero es la única. Si no se encuentra una solución al conflicto del neumático, me parece a mí que la segunda gran solución es poder importar para no parar la rueda de la producción y posteriormente la exportación de los productos nuestros. Para tener una idea de las cubiertas que dan vuelta en todos los autos más o menos que conocemos, ¿cuánto importado y cuánto es de fabricación nacional? Yo no tengo el detalle en realidad de cuánto es la cantidad de cubiertas importadas. Lo que no tengo duda es que claramente nosotros nos abastecemos fuertemente con la producción local. Tanto Pirelli, Bridgestone como FATE abastecen las distintas fábricas. De ahí que por eso hablamos siempre del sostenimiento de la producción local y de lo que tiene que ver con la integración local. El hecho de comprar una cubierta nacional dentro de lo que es la producción local incrementa todavía más la integración local del vehículo. En particular en Fiat
con el Cronos tenemos el 48% de integración local. Es el producto que mayor integración local tiene en el país. Quiere decir que prácticamente la mitad de nuestro auto está producido con piezas de producción local y de proveedores argentinos. Por eso siempre defendemos lo que tiene que ver con la producción local, defendemos lo que tiene que ver con los cargos logísticos. Tener una producción en Argentina claramente resuelve esos problemas. Y bueno, y en ese sentido estamos. Pero intentamos poder entender que se resuelva este problema, poder trabajar regularmente en la producción, y si no tendremos que revisar y buscar alguna otra alternativa que puede ser la importación. Quiero dar una vuelta más por el tema de la importación. Muchos están planteando el precio de las cubiertas en Argentina contra muchos otros países. Están precios 300, 400, 500 mil pesos y para arriba cambiar un juego de ruedas. Son precios incluso en dólares más altos de lo que cuesta en otros lugares. Yo te diría hasta se puede hacer extensible. No se pueden bajar los precios, ni te digo de los autos, pero de las cubiertas. También está esta cuestión, está todo casi inalcanzable. De hecho, hay gente que compraba autos que se está pasando a comprar motos, ¿no? Porque no llega. Bueno, eso depende del costo productivo de cada una de las fábricas. Nosotros claramente no nos metemos en lo que tiene que ver con el costo productivo de las cubiertas. Lo que sí hacemos es tener un acuerdo con las fábricas en Argentina, en nuestro caso particular con Pirelli, que es quien nos abastece a nosotros, nuestra producción, y poder entender que tenemos que tratar de ser claramente lo más competitivo posible. Ahora, cuando uno piensa a nivel de precios, de que probablemente un neumático en Argentina puede ser más caro de un neumático importado, pero también tiene que pensar en todo aquello que incluye traer un neumático importado. Hablamos de la logística, hablamos de los costos logísticos que aumentaron muchísimo en este último tiempo. Hablamos de lo que tiene que ver con la disponibilidad de divisas. Pero digo, hay gente que está yendo a Paraguay, si va al norte aprovecha, o va a Chile y cambian las cubiertas ahí. Se cruzan y cambian. Sí, puede ser. La verdad que puede ser. Hoy en día, con el desabastecimiento de cubiertas, esto todavía se agrava un poco más. Porque el hecho de tener poca oferta genera que un bien tan preciado como puede ser hoy en día una cubierta, por los costos que tiene, todavía siga aumentando en el aftermarket y en la postventa. Ni hablar lo que tiene que ver con la industria del robo de cubiertas, ¿no? Hoy en día es importante, y destrabar este conflicto también va a mejorar en ese sentido. Hablemos de esto, del conflicto. ¿Vos creés que hay otros sindicatos que también participan de la producción de autos que están tensionados y con potencialidad conflictiva? ¿Cómo están ustedes con eso? Digo, todos corremos atrás de la inflación y esto estalló con neumáticos, pero ¿quién garantiza que no pasen otros eslabones de la cadena? ¿Cómo están ustedes con eso? No, sinceramente estamos bien. Nosotros en particular en Fiat tenemos ESMATA. Tenemos un gran diálogo con ESMATA, tenemos un acuerdo claramente salarial para los trabajadores, trabajamos en conjunto, como te decía antes, ESMATA, ADEFA, el gobierno. Intentamos hacer siempre una mesa de diálogo, la tenemos, trabajamos muy bien en ese sentido, por eso es que no tenemos conflictos dentro de lo que tiene que ver con la producción de la industria automotriz hoy en día en Argentina. Confío en que este conflicto del neumático y claramente los sindicatos, tanto ESMATA como UOM, puedan presionar en el buen sentido para entender que hay una cadena de valor con más de 200.000 empleados entre proveedores, concesionarios y terminales. Puede decir que UOM y ESMATA hablen con neumáticos. Y yo lo que digo es que todo multiplicado por 0,0. Por principio entiendo que ningún conflicto se resuelve parando una fábrica. ¿Y sabés si están hablando, esta propuesta que vos haces o esta idea que vos tenés, se está llevando adelante? ¿Está hablando gente de la UOM o de ESMATA con...? Hay reuniones que generan obviamente este tipo de diálogos y claramente no les sirve a nadie. Por eso digo que todo lo multiplicado por 0 es 0. Si una fábrica para, en el caso de los neumáticos o las terminales, por no tener abastecimiento, perdemos todos. Pierde el país por la economía, pierde la fábrica que produce, pierden los empleados, pierde el sindicato. De ahí que entiendo que, siendo gente razonable de negocio y que entendemos que la única solución en Argentina es producir y exportar para poder mejorar nuestra economía, entiendo que tenemos que tratar de destrabar esto. Y no tengo ninguna duda que en el caso de ESMATA y UOM lo piensan igual, y seguramente ellos estarán conversando también como para poder destrabar este problema y poder trabajar tranquilamente en Argentina. Versiones de, si no se arreglan, tal planta dejaría a la Argentina. ¿Es creíble ese tipo de versiones que dan vueltas? ¿Se pueden levantar e irse tal o cual fabricante de neumáticos? ¿Qué te parece con la experiencia del sector? Mira, yo te diría que cuando uno habla de empresas multinacionales, las empresas multinacionales, puede ser de neumáticos o mismo de autos,
pueden producir los productos que producen en Argentina en cualquier otro país de la región. Esa es una realidad. Ahora, en particular, yo no creo que esto suceda. Hemos tenido muchas dificultades en Argentina. Argentina es un país económicamente complejo, esto es histórico, no es de ahora. Y hemos pasado muchísimas tormentas juntos como para entender que hoy en día la producción de autos en Argentina viene creciendo desde el 2020, 2021, 2022. Venimos aumentando la exportación, venimos trabajando muy bien en ese sentido, por eso te digo, con ADEFA, con gobierno y con los sindicatos. Y me parece a mí que es muy complejo pensar que una fábrica puede levantar campamento y se puede ir a otro lugar en la región, porque la operación en Argentina es una operación que es importante, que es rentable y que claramente genera distintos valores dentro de esta cadena de valor. Argentina es uno de los pocos países en el mundo, hay menos de 30 países que producen autos y claramente todo lo que son los insumos para esta producción son importantes. Por ende, defender la producción local es importante y no creo que hoy en día ninguna empresa esté pensando en poder dejar la Argentina por un conflicto así. No. Martín, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, digo, un placer. Se viene Elisa Carrió en A Dos Voces en minutos nomás. Vamos a hablar con Edgardo y Marcelo que ya están preparándose. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? Mira, ahí está ingresando Elisa Carrió a los estudios de Todo Noticias. Hace más de 3 años que no pisaba el estudio A Dos Voces. Estábamos celosos de vos, Diego, porque te iba todos los días con vos. Bueno, sí. pero los celos van y vienen. Uno también tiene celos de cosas que hacen ustedes. Así que piensen eso cuando se sientan mal por algo que pegamos nosotros. Dale, nosotros también los envidiamos oportunamente. Bien. Así es, los analizaste psicológicamente. Sí, es así. Aprovechá que tengo la psicóloga de vacaciones, así que aprovecho contigo. Está muy bien. No, bueno, en un día clave, ¿no? Elisa Carrió, le vamos a preguntar de todo, lo que está pasando en las calles, las tomas, el conflicto de los neumáticos, Cristina, el tema de la corrupción y la interna también de Juntos por el Cambio, quién va a ser candidato a presidente, ¿no? ¿Y las PASO si se suspenden? ¿Y las PASO si se suspenden? ¿Cómo dirimen eso? Ah, qué lindo lío van a tener. Imagínate si Juntos por el Cambio se pelean ahora, imagínate sin las PASO. Bueno, ahí vamos a ver cuánta cohesión, si es una interna abierta, cómo se financia, quiénes pueden participar, quiénes no pueden participar. Hay toda una logística muy fuerte para hacer y yo les hablo de esto porque no es seguro que pase, pero nadie puede desestimar que el kirchnerismo impulse la suspensión de las PASO, ¿eh? No, y además te digo una cosa, Diego, el gobierno va a hacer todo lo posible para retener el poder. Esto lo tiene que saber la gente de Juntos por el Cambio. Y esta decisión que tiene algunos aliados de, por ejemplo, Córdoba, que vamos a ver qué pasa con Milei, se podría instrumentar y le arma un lío terrible a la oposición. No le faltan muchos votos. La que escuchás es Carrió de fondo, pero no, digo, está gritando. Sí, pero no le faltan muchos votos en diputado. Bueno, ahí está Milei para. ¿A ver, está Lilita? Sí, está ahí, sí. Por favor, ¿hablar, Joel? ¿Qué te quiere hablar? A ver, hola, Lilita. Ahí está. Hola, querido. Te digo que está todo resuelto. Ah, bueno, pero que no vas a spoilees. tener problemas psicológicos ni va a haber problema para elegir candidata a presidente o a presidente. Pero deja el suspenso. No, porque yo ya te contesto para no generar... Hay un problema de salud mental en la Argentina y entonces vamos a evitar eso. Bueno, ahí está, muy bien. Ahí le da una pista. Besos a Tarico. Sí, claro. Bueno, como verás es difícil. Volvió el huracán Carrió a Dos Voces. Sí, muy bien. Va a estar imperdible. Ahí está. Bien. Va a estar imperdible. Les quiero hacer esta pregunta. Sí. Ustedes que saben, además de economía, ¿se viene el dólar diferenciado, el famoso dólar Qatar? ¿Va a haber ahí un encarecimiento del uso de la tarjeta para viajar? Sí, se viene. Hay algunos problemas técnicos que se están resolviendo. O sea, si sigue vendiéndolo el Banco Central y por lo tanto cobra el impuesto país y el anticipo de ganancia, o si va directamente al mercado bolsa y que cada uno se arregle sus dólares. ¿Tiene algún problema porque el impuesto país va al ANSES? Hay algún problema técnico a resolverse, pero se viene porque... Además te digo una cosa, Diego. Así como es absurdo la energía, electricidad, gas, agua subsidiado para sectores de poder adquisitivo elevado, es absurdo que el Estado argentino sin dólares subsidie el turismo al exterior, realmente, ¿no? Más allá de que
quizás uno se ve perjudicado, pero la verdad es esa, ¿no? Si no hay dólares, ¿cómo vamos a gastar dólares en turismo al exterior? Muy bien, tienen un gran menú hoy. Tuiteó Cristina, Sí. un poco advirtiéndole quizás a Sergio Massa, ojo que hay que asistir socialmente a los indigentes, creció la indigencia. Así que, Sí. bueno, sí. No, está como una analista de la actualidad, Claro. ¿no? Lo que a ella le gusta. Y diferenciándose un poquito, ¿no? Ya empezó a no, no, diferenciarse. Bien, ahí está Bueno. Lilita Carrió, que Ahí tengan está. un gran programa y lo van a Gracias. tener. No Adiós. se envidies. No sé.